Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 151. Desesperación fue una estafa absoluta, pero el padre de Claude no podía negarlo. Las intenciones de Sir Fuchs eran claras. Era miembro del Consejo de Dignatarios y no sería apropiado que participara en operaciones comerciales a gran escala, especialmente algo similar al contrabando. Entonces, hizo que Morsen le escribiera un pagaré por la suma de los bienes y el barco en lugar de un recibo formal. Con el promisorio de 500 coronas, Sir Fuchs solo tenía que mencionarlo de vez en cuando a los demás para que estuvieran al tanto del trato. Cuando el convoy regresó, Morsen pudo usar la excusa de que no tenía dinero para reembolsar a Sir Fuchs y pagar en forma de carga por el valor de un barco. La gente entonces no podría criticar a Sir Fuchs incluso si obtuviera ganancias. Morsen también sería insospechado por transferir carga fácilmente valorada en 10 veces 500 coronas. Su mente estaba nublada por el dinero potencial que podía ganar y creía que el convoy regresaría sano y salvo, ya que ellos tenían el control de la nueva ruta. Por lo tanto, aceptó gustosamente un pagaré e incluso hizo que algunos amigos fueran los testigos. También expresó su admiración por Sir Fuchs por su inteligencia. El padre de Borcal, Roublier, también había estado allí y trató de tirar de su brazo cuando vio que Morsen estaba listo para firmar la nota. Si tan solo hubiera escuchado a su amigo. Sin embargo, no había remedio para el arrepentimiento. Claude también finalmente entendió lo que estaba pasando. Le había parecido extraño que su padre tuviera 2 barcos en el convoy a pesar de invertir solo 500 coronas, apenas lo suficiente para un barco. Con el convoy desaparecido, todas las coronas se habían tirado por el desagüe, junto con una deuda adicional de 500 coronas que su padre le debía a Sir Fuchs. No supo qué decir. Su padre realmente se había condenado a sí mismo. No debería haber pensado en Sir Fuchs como un hombre que podía aceptar sus pérdidas. Puede que no ganara nada con el esfuerzo, pero seguro que no iba a perder nada. Se han ido todos, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Bidlir me ha dado 2 días para conseguir el dinero, dijo su padre, arañándose la cara mientras las lágrimas se filtraban por sus dedos. Había visto cómo su esperanza de reconstruir se estrellaba contra las rocas como los barcos del convoy en el momento en que salió el pagaré. Tampoco podía simplemente ignorarlo. La nota había sido firmada en presencia de varios testigos y varios la habían firmado como tal. Si simplemente se negaba a pagar, Sir Fuchs podría llevarlo a los tribunales y perdería. ¿Qué harán en 2 días? ¿Qué harán si no tienes el dinero? Preguntó Claude. Quizás debería visitar a Butcherville. Sintió, por primera vez, una verdadera intención asesina chispeando en su pecho. ¿Tomarán la mansión si no puedo pagar? ¿Eso saldará la deuda? No. Dejé la mansión como garantía del préstamo, y la tasaron en solo 320 coronas. Entonces, si él toma la mansión, solo obtendrán 320. Obtendrían incluso menos si no hubiera pagado la préstamo, ya que el dinero obtenido en la mansión primero tendría que borrar eso. ¿No puedes pedirle prestado el dinero a alguien? ¿Pedir prestado? Los ojos del padre de Claude brillaron por un momento, luego volvieron a apagarse. El dinero no habría sido un problema si no hubiera liquidado ya todo lo que tenía para obtener el dinero de la compensación. Un préstamo de ese tamaño necesitaría la misma seguridad, y yo no tengo nada. La mansión no es suficiente para cubrir un préstamo tan grande. Tampoco puedo pedir prestado a ningún amigo mío, todos están en el mismo barco que yo, menos el pagaré, por supuesto, los afortunados bastardos, yo me encargaré. Conoces a mucha gente, mira cuánto dinero puedes pedir prestado y averiguaré algo sobre el resto. Puedo empezar a cazar de nuevo cuando llegue el verano. Con un poco de suerte debería estar capaz de ayudarle a pagar sus préstamos. Todo lo que tenía que hacer era robar a Blacksnake. Como estaban extorsionando a su padre, bien podrían ser ellos los que paguen la factura. Su padre se secó las lágrimas y su rostro solemne pero neutral volvió. Incluso rompió la mitad sonrisa de corazón. Lamento mostrarte una cara tan miserable. Estoy bien ahora. Solo necesito algo de tiempo para aclarar mi mente y pensar. Estoy seguro de que se me ocurrirá algo. No importa cuánto dinero debo, averiguaré cómo cubrirlo. No debe poner su tiempo y dinero en juego por mí. Suficiente, dijo su padre exasperado cuando vio a su hijo mirándolo, no convencido, estoy realmente bien. Hablaré con Sir Fuchs. No pensé que le faltara la columna vertebral para soportar sus pérdidas como un verdadero hombre, pero le devolveré el dinero si eso es lo que quiere, solo tiene que ser razonable sobre el plazo de recuperación.
Hemos estado asociados de cerca durante décadas, eso debería contar para algo. ¿Y si no se mueve? Lo hará. Estoy obligado por mi palabra a devolverle el dinero si lo exige, pero Roulier y Thomas saben por qué el pagaré era una cosa. Si Sir Fuchs todavía quiere tener una reputación, estaría razonable. Claude hizo una mueca. No entendía qué tipo de reputación podría tener ese hombre que valiera la pena proteger, pero supuso que para cada uno lo suyo. Vuelve a casa. Estaremos bien. Ya no puedo ofrecerte un refugio seguro, tienes que confiar en ti y en Lady María. Ahora solo puedes llegar a algún lugar con su apoyo. Si es posible, vete de la ciudad. No hay perspectivas que valgan la pena para ti aquí, especialmente ahora que Robert tiene el poder real. Sería mejor si pudieras llegar a la capital real. Está bien. Pero tienes que avisarme en el momento en que suceda algo. Pasaré todos los días por un tiempo también. Su paz dijo, Claude se despidió. También cumplió su palabra. Pasó por la casa de sus padres todos los días durante la semana siguiente. Sin embargo, su padre generalmente no estaba en casa. Se fue antes del amanecer y regresó cerca de la medianoche. Cuando su madre le preguntaba por la deuda, él solo decía que las cosas todavía estaban bien, así que Claude no aprendió mucho sobre la situación. Habla. Dime dónde está tu jefe. Claude inmovilizó a un matón de Blacksnake contra las paredes embarradas en una esquina de la habitación. El pobre diablo sangraba por todos los agujeros de la cara y la cabeza, incluidos los que le dejaron en la mandíbula los dientes rotos, que yacían esparcidos por el suelo como palomitas de maíz derramadas. Yo, no sé, por favor, piedad. Claude se apretó la garganta hasta que comenzó a convulsionar, al borde de la muerte, luego se soltó y el pobre idiota jadeó a través de una voz ronca. ¿Hablando o no? Ve a la planta de procesamiento de pescado, y ve. Claude le dio un puñetazo en la cara al hombre, que se derrumbó instantáneamente y lo dejó deslizarse por la pared hasta el suelo detrás de él mientras se marchaba. No mientas si no sabes nada. ¿Y por qué no tienes dinero contigo? Maldijo enojado. Sus excursiones habían sido infructuosas durante días. Todavía tenía que encontrar a Bidlir y el garrito de juego estaba vacío, como de costumbre. No entendía por qué el bastardo no había reabierto su guarida ahora que su entrenamiento había terminado. Claude había ido a la planta procesadora de pescado esa noche. Aparte de algunos pescados que se dejaron secar, no había nada más. Claude atrapó a un líder menor que administraba el lugar y lo interrogó solo para descubrir que Bidlir no había venido a la planta desde hacía al menos medio año. También les debía a sus hombres el salario de 2 meses. Así que Claude fue a la calle vieja con la esperanza de irrumpir en el cuartel general de Blacksnake, pero no creía que una docena de hombres de la cuarta banda la custodiaran. Ante todos esos mosquetes, Claude no tuvo más remedio que retirarse. Recibir un disparo de una bala perdida en la oscuridad de la noche era una forma patética de hacerlo. Observó el lugar desde las sombras y descubrió que los matones parecían bastante vagos. Eso significaba que Butcherville probablemente no estaba allí. Al final, Claude atrapó a uno de los pandilleros que estaba haciendo sus necesidades con una ramera callejera y lo llevó a ese pequeño callejón. Pronto, descubrió que Bidlir no estaba en el cuartel general de la pandilla, pero el matón tampoco estaba seguro de dónde estaba. Mañana sería el tercer día. Bidlir Blanche llevaría a sus matones de la guarnición para llamar a su puerta la deuda, y Claude no sabía cómo se estaba desarrollando la situación allí. Claude miró al cielo y decidió que lo mejor sería regresar. Actualmente, la calle vieja no era un buen lugar para quedarse. Muchos de los visitantes de la calle eran las tropas de la marina y la gente envuelta como Claude era escasa y fácil de detectar. Blacksnake también estaba armado con armas ahora. Claude no podía montar un ataque como solía hacer antes. Definitivamente le dispararían si lo descubrían. Claude tenía bastante miedo de que le apuntaran con un arma ya que era consciente de su poder. Una cosa era si no golpeaban, pero si lo hacían, se le haría un agujero del tamaño de un pulgar. Cuando se dispara desde una distancia corta, el daño sería mucho peor. Bidlir Blanche tuvo mucha suerte de no haberse encontrado con él durante las 2 últimas noches. Claude decidió que se iría a casa al día siguiente para ocuparse primero del asunto problemático con su padre. Mientras tanto, Morsen escribía frenéticamente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Durante los últimos 2 días, había recorrido toda la ciudad, pero se le daba la espalda en todos los lugares a los que iba. Sir Fuchs se negó a recibirlo y su mayordomo afirmó que se había ido a la capital de la prefectura. Morsen, sin embargo, sabía que en realidad estaba en su mansión.
Entonces, Morsen dijo que quería ver a su hijo, Arbeit, solo para que le dijeran que había renunciado y robado un par de candelabros de cristal que Sir Fuchs era el favorito. Si Sir Fuchs no hubiera tenido en cuenta sus antiguas interacciones, habría informado de Arbeit a los agentes durante mucho tiempo. Morsen estaba completamente angustiado. Se había quedado en la mansión de Sir Fuchs durante la mayor parte del día, pero nadie se molestó con él. Regresó a casa sediento y hambriento y Roublier, el único que podía ayudarlo, se había ido a Simlock hacía 2 días. Morsen dejó su bolígrafo y miró las 2 páginas que escribió. Hizo algunas correcciones y se secó las lágrimas antes de firmar su nombre y estampar el pulgar en el documento. Apagó la vela y permaneció en su silla durante mucho tiempo antes de ponerse de pie. Se ajustó la ropa con la luz de la luna y sacó una botella de gran vino de su armario. Luego subió al ático, salió a trompicones por la ventana y se sentó junto a la repisa del techo, sin dejar de tragar bocado tras bocado de vino. Durante los primeros momentos del amanecer, terminó su vino y poco a poco se puso de pie. Se dirigió a la cornisa, abrió los brazos y saltó del techo hacia el cielo como un pájaro torpe. Capítulo 152. Confusión. ¿Qué dijiste? Morsen realmente saltó y se suicidó. Después de escuchar la noticia que le dio su mayordomo, Sir Fuchs se levantó abruptamente en medio de un mordisco en una uva durante el desayuno. Su servilleta arrastró su copa de vino de cristal y el vino de frutas se derramó por toda su camisa. Sin embargo, no podía importarle menos en ese momento. Se acercó a su mayordomo y tiró de él contra la pared más cercana por el cuello. ¿Es esto cierto? El mayordomo, aterrorizado por el rostro de su amo, casi se caga. Nunca antes había visto tanta furia en una sola expresión. Escuché que saltó justo después del amanecer esta mañana. Saltó desde el techo de la mansión al adoquín y se rompió la cabeza. Sir Fuchs soltó a su mayordomo y se desinfló como un globo. Él, ¿cómo se atreve a suicidarse? ¿Quién le permitió hacerlo? Volcó la mesa y la estrelló contra el suelo, casi rompiendo las delicadas baldosas de mármol. Sus vasos de cristal se hicieron añicos en 1.000.000 de pedazos y decoraron el suelo como pequeñas estrellas. El mayordomo miró a su amo desde el rincón que había elegido y se estremeció. ¿Cómo se atreve a suicidarse? ¿Cómo se atreve, él? Solo se calmó después de estar furioso durante media hora, su cabeza era un tomate. Su heredero debe ser Blowick, ¿no? Sí, escuché que escribió un testamento final antes de suicidarse y nombró a Blowick su heredero. El niño cargaría con todas sus deudas. Sir Fuchs se volvió loco de nuevo. Lo sabía, Morsen, bien jugado. Quieres arrastrarme incluso después de que te mataste. Me has convertido en el hazmerreír de todo el pueblo. Su hijo, ¿cómo se llama? ¿Clow? ¿Clover? Espera, es Claude, ¿verdad? ¿No es un adulto? ¿Puede hacerse cargo de la casa, no? Cumplió 18 este año, sí, pero ya está registrado como el jefe de su propia familia, una rama de la familia principal de Fert. Tampoco posee nada que pueda contraer la deuda. Vive en Normanley Wood como es el cuidador designado. Sin embargo, escuché que es muy filial y que cuida mucho de la familia. No creo que pelee con su hermano por la herencia en contra de la voluntad de su padre. Tal vez no debería haber presionado tanto a Morsen, al menos no tan rápido. Él podría haber mantenido la cabeza si hubiera aceptado darle algo de tiempo para obtener el dinero, tal vez un par de años, maldito sea. Me va a arrastrar con él. ¿Arbeit todavía está en Old Street? Probablemente no. Se fue a buscar a su pequeño amante después de que lo despediste y no ha vuelto a casa desde entonces. Dile a Bidlir que lo encuentre y lo vigile. No dejes que se vaya de la ciudad. Además, dile que se vaya a casa y se haga cargo de la casa. Registrado por separado o no, es el mayor para poder anular el testamento de su padre. Dile que si me da la mansión lo absolveré de la deuda que heredará. Sí, señor. El mayordomo se fue apresuradamente y Sir Fuchs volvió a perder el control. Recogió todo lo que pudo encontrar y lo arrojó por la habitación, incluso arrancó las puertas de sus alacenas. Maldito esté Jin. Maldita sea tu estúpida ley de la deuda. El jardinero de afuera escuchó la conmoción y las maldiciones mientras atendía las plantas. Su expresión se puso rígida de inmediato. En un callejón cerca de Old Street se alzaba una hilera de edificios de 2 pisos en ruinas. El mayordomo de Sir Fuchs fue llevado a uno de los edificios junto a él por un par de gánsteres Blacksnake. Arbeit todavía dormía. Eso no impidió que los matones trajeran al mayordomo. Arbeit, tu padre está muerto. ¿Por qué no te has ido a casa? Preguntó el mayordomo con severidad. ¿Ir a casa? ¿Para qué?
¿Para heredar sus deudas? Preguntó Arbeit, desinteresado en la conversación. El mayordomo le contó las condiciones de Sir Fuchs. Bien. Puedes regresar ahora. Envía mis saludos a Sir Fuchs. Me iré a casa más tarde. Cuando el mayordomo se fue, Arbeit se rió a carcajadas. ¿Crees que soy estúpido? ¿Quieres que herede esa deuda? ¿Crees que soy lo suficientemente estúpido como para creer que simplemente cancelarás esa deuda por una mansión? Ese viejo bastardo no hace más que tirarse un pedo. Una mujer pelirroja salió de las sábanas. Abey, ¿de verdad no vas a ir a casa? Tu padre está muerto. No, no volveré para que me golpeen, dijo Arbeit con firmeza, puede que no lo sepas, pero ese hermano mío es un verdadero bastardo. Le encanta golpearme. Podría haberse reprimido un poco cuando mi padre todavía estaba por aquí, pero no lo hará ahora que el viejo tonto ha muerto. Él puede hacerse cargo de la deuda. Si él podía asumir la deuda, ¿por qué Sir Fuchs le dijo que fuera a casa y la tomara? Probablemente quiera terminar con esto lo más rápido posible. El rey promulgó una nueva ley hace un par de años que dice que cuando un deudor muere, su heredero tiene que renunciar a sus deudas en su propio nombre cuando hereda las propiedades. A nadie se le permite cobrar ninguna deuda durante 3 meses tampoco. Es para darle tiempo al nuevo deudor para llorar y poner en orden las propiedades. Ese bastardo hermano pequeño mío tiene un respaldo decente, por lo que tal vez pueda obtenerlas. Volver aquí antes de que se acaben los 3 meses para detener cualquier cobro de deudas. Arbeit, a pesar de toda la inteligencia que había heredado de su padre, claramente carecía de experiencia en intrigas. Ni siquiera había pensado en utilizar a Bloweik para liquidar la deuda. Hablando de eso, ¿quieres ganar un poco de dinero? ¿Quién no? Has trabajado en mi casa durante 3 días. No me has pagado un solo cobre, dijo la pelirroja mientras tiraba de las orejas de Arbeit. Detente. Escribiré una carta para llevar a casa y le pediré dinero a mi hermano. Él no dirá que no. ¿No estás mintiendo? ¿Realmente me dará el dinero? ¿Cuánto? Tal vez 1 o 2 coronas, dudo que pueda dar más. ¿Tanto? ¿En serio? ¿Qué carta escribirás? Preguntó la niña emocionada. Bueno, voy a renunciar oficialmente a mi derecho a la herencia familiar. Solo llévaselo y dile que quieres 3 coronas a cambio de la carta, pero tienes que dividir la mitad conmigo. Espera, ¿realmente no quieres tomar la herencia? Arbeit asintió con firmeza. Después de que escriba la carta, haz que tu padre espere antes de salir al mar. Cuando regreses, tráeme al muelle. Nos iremos con tu padre. No puedo quedarme en Uitestac por más tiempo. Ese viejo zorro lo hará, persígueme para vengarme. Podría haber pensado en hacerlo si me pagara 100 coronas, pero no tomo su palabra por escupir. Bidlir estaba fuera de la mansión de ladrillos rojos. Nunca imaginó que sería arrastrado al suicidio de Morsen y no podría irse. El presidente del tribunal le ordenó que se dirigiera a su casa para investigar el asunto al mismo tiempo que se enteró de la muerte del hombre. Empezaba a lamentar haberse unido a la maldita guarnición. Podría haber enviado a alguien en su lugar si hubiera sido un civil, pero como músico de banda tenía el deber de seguir exactamente las instrucciones de sus superiores, y eran para él, personalmente, para tratar el asunto. Sin mencionar que el pagaré que le había mostrado al hombre era sin duda la razón por la que se había suicidado en primer lugar, por lo que iba a ser interrogado sobre su papel en todo el asunto. Sus ojos escudriñaron la concurrida calle por enésima vez. Juró que la mitad de la ciudad estaba allí. El maldito hombre solo tenía que salvar su reputación antes de que pudieran llegar a él por su deuda con Sir Fuchs. Nunca se había sentido tan humillado en toda su vida. En realidad, nadie se le acercó para maldecirlo por matar al respetado bastardo, pero no tenían que hacerlo, sus ojos lo apuñalaron 1.000.000 de veces peor. Dioses, era el pobre desgraciado que había sido enviado a la misión fatal. Se sintió aún más incómodo cuando sintió la creciente intención asesina del segundo golpe del bastardo, cortándolo en 1.000.000 de pedazos. Había matado a muchas personas antes y se había ocupado de cualquier cantidad de personas que lo querían muerto, pero nunca había sentido una mirada asesina como la de ese chico. El golpe se sintió más como un demonio que como un humano. Su malestar ante la mirada del chico se desvaneció un poco cuando uno de sus subordinados le informó que el whelp, a pesar de su juventud, era un cazador bastante experimentado. Al menos daba una explicación razonable de su desmesurada sed de sangre. ¿Cuánto tiempo más quieren que me quede aquí?, se quejó. Sea paciente, jefe. Nunca pensamos que algo así sucedería. Solo espere hasta que el Departamento de Justicia haya terminado con el pagaré, respondió un ingenioso subordinado.
Hemos estado esperando aquí toda la mañana. ¿Por qué están arrastrando los pies? Pudo haber matado para que lo dejaran entrar en la casa, pero ese segundo bastardo de Morsen les había prohibido la casa, y estaba de pie en la entrada, mirándolos como un halcón. ¿Eh? ¿No es Alice? ¿Por qué está aquí? Preguntó alguien cuando una pelirroja salió de la multitud. Se dirigió a Claude y él la dejó entrar después de que ella le mostró una carta. Ella se fue un minuto después, con una sonrisa gigante en su rostro. Uno de los matones de Bidlir la detuvo, pero pronto la dejó ir y regresó. Entregó una carta de ese carita, Arbeit. Al parecer, ha renunciado a reclamar su herencia. Solo un tonto se haría cargo de una deuda de 500 coronas, respondió uno de los otros. Un oficial de la corte llegó unos minutos después y revisó el pagaré. Miró a Bidlir con desprecio y resopló. Espere aquí. El presidente del Tribunal Supremo Kauf vendrá esta tarde. Quiere investigar su relación con la deuda. Quédese con el pagaré también. ¿Cuánto tiempo más? Bidlir preguntó, a punto de ceder. No lo sé. Probablemente hasta esta tarde. Afortunadamente nadie disputa el testamento de Morsen. Kauf se ocupará de ti. Solo mantente fuera de la vista por un tiempo. Habrá un servicio aquí dentro de un rato. Capítulo 153 Ley de acreedores. De acuerdo con la ley de sucesiones del reino, dado que el mayor y el segundo hijo de Morsenfer han firmado cartas en las que renuncian a reclamar su herencia. El único heredero legítimo restante, por lo tanto, es Bloeikfer, el hijo menor de la familia. Firme sus nombres aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí como testigos. El presidente del Tribunal Supremo, Kauf, escribió una página larga e hizo que los amigos del difunto Morsen firmaran como testigos. Kauf era un tipo extraño. Tenía pocos o ningún amigo y, a menudo, se dedicaba a sus asuntos solo. No interactuaba con los demás en absoluto si se salía con la suya. Sin embargo, eso también era una característica especial de su cargo. Después de que este Jin noveno ascendió, renovó muchos aspectos de las leyes del reino y el más digno de elogio fue la separación del cargo de presidente del Tribunal Supremo de las estructuras de poder y jerarquías locales. Después de que todos terminaron de firmar, Kauf sacó su sello y selló las 3 copias antes de firmar su nombre y escribir una fecha. Le entregó uno a Claude antes de guardar los otros 2 en el bolsillo. Bloeik era el jefe principal de la familia Ferd en ese momento. Kauf luego sacó otro papel y comenzó a leer. La herencia que dejó Morsenfeld incluye una mansión de 4 pisos al estilo Og y una deuda de 500 coronas. Como el heredero legítimo es todavía un adulto, la herencia será administrada en su lugar por Patricia Ferd hasta que cumpla los 18. Por favor firmar aquí, 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 aquí y aquí como testigos. Todos firmaron de nuevo. El mundo le parecía un poco atrasado para Claude, no entendía el enfoque en los hombres sobre las mujeres, especialmente para la herencia. Solo se enteró después de que se discutiera el testamento de su padre. Ni su madre ni su hermana podían heredar legalmente nada de su padre, a menos que no hubiera herederos varones en la familia extendida. Lo que Claude vio como sexismo injusto fue algo que su madre pensó que era normal. Cuando las mujeres se casaban con un campesino, seguían siendo campesinas. Pero cuando estuvieran casadas con un dignatario, también disfrutarían del mismo estatus que sus maridos. Con el caso de Morsen, su madre perdió el estatus de dignataria después de su muerte y ahora era solo una viuda campesina. La mayor parte del espectáculo se guardó para el final. Kauf tomó el pagaré de 500 coronas y declaró: como el deudor, Morsenfeld, se ha suicidado, la deuda de 500 coronas será heredada por el heredero legítimo, Bloeikfer. Según la ley de acreedores, el heredero aún no es mayor de edad. Por lo tanto, después de la transferencia de la factura, se congelará y se reembolsará desde el momento en que cumpla la edad adulta. Dada la enorme cantidad de deuda, al heredero se le dará una década a partir del día en que cumpla la edad adulta para pagar la deuda. Esa fue la verdadera razón por la que Sir Fuchs estaba tan enojado después de enterarse de que Morsen se suicidó. Morsen había jugado con él. Permitir que el inmaduro Bloeik se convirtiera en el heredero significaba que, de acuerdo con la ley de acreedores, la deuda solo podría pagarse después de que Bloeik se convirtiera en adulto y, dado que solo tenía 8 años, todavía faltaba una década para cumplir los 18. Durante ese tiempo, la deuda se congelará y la mansión seguirá siendo propiedad de los Ferds. Los ingresos del alquiler de la mansión serían todos de Bloeik. Además, dado que la deuda era demasiado grande, la deuda resignada tenía un nuevo plazo de amortización de 10 años.
En otras palabras, Sir Fuchs, el acreedor, tuvo que esperar al menos 2 décadas antes de recibir las 500 coronas que le debían. Sir Fuchs ya tenía 61 años este año, y aún no se sabía si viviría otros 20 años. Lo único bueno para él de todo este calvario fue que el pagaré había sido reconocido formalmente por el presidente del Tribunal Supremo y convertido en completamente legal en lugar de seguir siendo una estafa que Sir Fuchs le había preparado a Morsen. Antes de que este Jin IX se convirtiera en rey, había vivido entre la gente y comprendía sus dolores. Entonces, cuando instituyó sus reformas económicas, reformó fuertemente la ley de acreedores para liberar a la gente de la trampa de los préstamos con altos intereses. Salvó a muchos hogares de arruinarse por una deuda aplastante y frenó en gran medida la epidemia de usureros y estabilizó la economía del reino. También ayudó a establecer la moneda común en todo el reino. El pagaré de 500 coronas se consideró un préstamo sin garantía en primer lugar y se clasificó como el tipo de préstamo menos seguro según la ley. Ningún acreedor estaría dispuesto a hacer ese tipo de préstamo. Sin embargo, Sir Fuchs no se atrevió a conseguir que Morsen ofreciera una garantía para el préstamo, ya que eso hacerle sospechar de sus intenciones. En ese entonces, todo lo que quería era un seguro para su inversión y no esperaba que la perdición cayera sobre la flota comercial en primer lugar. Sir Fuchs también esperaba que el viaje tuviera éxito para poder hacer una matanza. Sin embargo, sus sueños se evaporaron debido a un giro del destino y quería compensar sus pérdidas a través de su pagaré con Morsen. Por eso consiguió que Bidlir Blanche recuperara la deuda. Quería usar la maldita reputación de Butcherville para aterrorizar a Morsen y hacer que entregara sus activos. Durante mucho tiempo había puesto su mirada en la mansión de ladrillos rojos de estilo Oak de Morsen. Como el único miembro del Consejo de Dignatarios en Whitestad, sintió que era un poco impropio de su estatus vivir en esa mansión suya. Era fácil comprar un terreno y construir una gran mansión en él, pero la nueva casa no tendría tanta grandeza. Solo la famosa e histórica mansión de ladrillos rojos sería algo en lo que valiera la pena vivir. Sir Fuchs siempre había pensado que la transformación de Morsen de la mansión de ladrillos rojos en un complejo de apartamentos estaba arruinando la reputación del edificio. Le había preguntado al hombre si quería dejar ir la mansión, pero Morsen se negó firmemente. Ahora que tenía esa oportunidad, quería quedarse con la mansión y reconstruirla en su propia residencia. No creía que Morsen fuera tan severo y se aprovechó del hecho de que el pagaré no tenía una garantía para suicidarse e inutilizar el plan de Sir Fuchs. Sir Fuchs podía imaginarse claramente al espíritu de Morsen burlándose de él. ¿Quieres mi casa? No hay problema, espere 20 años. La peor parte para Sir Fuchs, el acreedor, fue que tuvo que rezar por el crecimiento seguro de Blowick hasta la edad adulta. Las leyes del reino también estipulaban que si el nuevo deudor fallecía cuando se congelaba la deuda, entonces la deuda sería anulada y ya no sería la carga para el nuevo heredero. Esa cláusula del proyecto de ley provocó muchos conflictos antes de que se convirtiera en ley. Los miembros de la Cámara estaban claramente divididos sobre si eso debería incluirse en el proyecto de ley. Pero debido al mercado severo y despiadado de préstamos predatorios que a menudo resultaba en la muerte de los deudores, tampoco era raro que los acreedores confiaran en pandillas o tríadas para dañar a los deudores y vender a sus parientes femeninas a burdeles. Al final, la fuerte insistencia de este Jin IX provocó que la tercera votación final del proyecto de ley se convirtiera en ley con las cláusulas existentes con una débil mayoría. A partir de ese momento, todos los que pidieron prestados préstamos sin garantía tomaron la delantera. Su lema era a menudo ven a mí y moriré. La aprobación de la ley de acreedores fue una pesadilla para los prestamistas de todo el reino, especialmente para aquellos que ofrecían préstamos sin garantía. Ellos sufrieron la mayor cantidad de pérdidas del grupo. Pero para el reino en su conjunto, ayudó a frenar la epidemia de deuda y estabilizó su economía. Incluso los prestamistas predatorios solo podían ofrecer préstamos cuando existían garantías. Kauf sacó 4 copias del mismo contrato de renovación de deuda y las colocó sobre la mesa. Como Madame Ferd estaba postrada en cama debido al intenso dolor que siguió a la muerte de su esposo, Claude tuvo que firmar en su lugar como garante y administrador de la deuda. Luego arrastró a su hermano pequeño y se cubrió el pulgar con tinta roja antes de estamparlo en el contrato. Blowick todavía no entendía qué significaba para él el suicidio de Morsen durante la mañana. Solo sabía que mucha gente venía a su casa, todas con expresiones severas. Su madre y su hermana seguían llorando mientras Claude se ocupaba de todo lo demás.
La conducta fría del hermano que lo consentía y amaba tanto lo asustaba un poco. Aunque estaba un poco confundido, ya tenía 8 años y sabía que algo realmente malo había pasado en casa. Entonces, todo lo que hizo fue abrazar al perro de las nieves y refugiarse en la esquina de la casa, así como cualquier cosa que Claude le pidiera que hiciera. El acreedor puede firmar su nombre ahora, dijo Kauf. Finalmente llegó el turno de Bidlir Blanche. Nunca antes había presenciado tales procedimientos. Sin duda había visto a mucha gente, pero en su mayoría eran pobres de los barrios bajos. Nadie le dio mucha importancia a sus muertes. Eso es, un gran problema. Lo máximo que cualquiera podía hacer en los barrios marginales era comprar un ataúd delgado y enterrarlos en los santuarios después de algunas oraciones. No más de 10 parientes despedirían a esas personas. No pensó que la muerte del ex secretario jefe, Morsen, causaría una situación tan grave. Incluso él estaba bastante sorprendido de que el propio presidente del Tribunal Supremo hubiera asistido a la ejecución del testamento para reconocer el nuevo acuerdo de deuda propiamente dicho. Todo eso hizo que él, el jefe de Black Snake y líder de la cuarta banda, se sintiera realmente nervioso. Incluso tenía la idea de que si podía iniciar algo como esto después de su muerte, sería una vida bien vivida. Pero no pensó que Kauf lo detendría. Bandsman Bidlir Blanche, usted no es el acreedor y, por lo tanto, no puede firmar. Pero tengo la carta personal de nombramiento de Sir Fuchs. Lo represento. El hombre sacó apresuradamente el documento que le entregó el mayordomo de Sir Fuchs. Kauf todavía negó con la cabeza. Disculpas, esta es una deuda de 500 coronas. No eres pariente consanguíneo de Sir Fuchs y no tienes derecho a representarlo. Por favor, infórmale que de acuerdo con la ley de acreedores, si el acreedor no puede firmar personalmente la renovación del préstamo, eso significaría que está renunciando voluntariamente a la deuda. Bidlir Blanche salió corriendo de la entrada y agarró a uno de sus subordinados para correr a la mansión de Sir Fuchs para que renunciara al préstamo. Era una deuda de 500 coronas y no se atrevió a tomar una decisión al respecto. Una hora más tarde, Sir Fuchs apareció en la entrada de la mansión. No quería venir, pero eso significaría que su deuda se evaporaría en el aire. Incluso si tuviera que esperar 2 décadas para recibir el pago completo, era mejor que no tener nada. Después de todo, 500 coronas era una suma enorme y al final llegó. Antes, cada vez que aparecía Sir Fuchs, la gente de prestigio y reputación acudía en masa a saludarlo. Pero cuando apareció en la casa de Claude, nadie se molestó en saludarlo. Algunos lo miraron en silencio, otros no le hablaron a pesar de que sus miradas se encontraron. Era obvio que los demás ya sabían lo que había hecho. Capítulo 154 Garantía. Sir Fuchs no sabía cómo había llegado al estudio del primer piso de la casa. Nunca esperó que hubiera tanta gente en la casa. El comedor de la planta baja también estaba abarrotado y la mayoría de la gente era gente del pueblo de cierta reputación. Nadie se molestó en saludarlo. Incluso los que charlaban no querían hablar con él. Las miradas sin palabras que todos le dieron en cambio se sintieron como innumerables agujas enterrándose en su piel. El primer piso tenía un pequeño salón junto a las escaleras donde se reunían alrededor de una docena de personas en un pequeño grupo. Sir Fuchs se relajó un poco cuando vio a Bidlir entre ellos. Llevaba su uniforme de guardia y tomó la iniciativa de saludar a Sir Fuchs cuando notó su llegada. Aquí, señor. El hombre señaló la puerta del estudio, aún cerrada. Sir Fuchs recorrió con la mirada la docena de personas que estaban en el estudio y reconoció a una pareja. Comenzó a sonreír a modo de saludo, pero todos voltearon la cabeza en el momento en que notaron su intención. Su sonrisa se detuvo ante una mueca incómoda y se volvió hacia Bidlir con tristeza. Vamos. El estudio estaba mucho más vacío. El presidente del Tribunal Supremo Kauf estuvo presente con 2 ayudantes, 4 de los confidentes más cercanos de Morsen, todos inversores en el fallido esfuerzo que posteriormente se cobró la vida del hombre en cuestión. Todos ellos también estaban presentes cuando él redactó el pagaré que se había utilizado para empujarlo al suicidio. El cachorro Claude estaba junto a su hermano pequeño, ahora el jefe de la familia principal de Fer, sosteniendo su mano junto al escritorio. Su hermana, Angelina, si Sir Fuchs recordaba correctamente, contuvo las lágrimas en el otro lado del cachorro, aferrándose a su otra mano como si fuera todo lo que le impidió caer por un acantilado. Sir Fuchs también echó un vistazo a la cola de un perro detrás de los 3.
El mayor de los 4 hermanos Ferd estaba ausente, y las venas de las sienes de Sir Fux palpitaron cuando recordó la traición del mocoso. Claude, por su parte, compartió la furia de Sir Fux por el comportamiento de su hermano mayor. Tuvo que luchar para evitar golpear al bastardo hasta convertirlo en pulpa en uno de esos callejones oscuros que la mierda le encantaba frecuentar. Sin embargo, ahora tenía que estar en casa de sus padres. Era el único hombre adulto que quedaba en la familia, al menos durante la próxima década más o menos hasta que Blowick se convirtió en un adulto y pudo asumir oficialmente el cargo, por lo que tenía que ser él quien se encargara de las cosas por ahora. Sin embargo, habría sido de mucha ayuda, se regañó a sí mismo. No tenía ni idea de cómo lidiar con nada. Gracias a Dios, Welicro había convencido a su padre para que lo ayudara. Todavía se estaba recuperando de enterarse de la muerte de su padre esa misma mañana. Puede que no hubiera vivido con el hombre tanto tiempo como sus otros hermanos, a pesar de su menor edad, porque había transmigrado a este mundo solo 2 años antes. Y podría haber tenido sus diferencias con su padre durante esos 2 años, pero aún lo amaba mucho. También le debía al hombre un comienzo de vida relativamente bueno, en comparación con todos los numerosos personajes sobre los que había leído en su vida anterior y que habían tenido un destino similar. Por lo menos, su padre había tenido suficiente influencia y reputación en la ciudad que la mayoría de la clase alta le dio a él, el segundo hijo del hombre, la cara suficiente para aparecer en su ceremonia de duelo. El pensamiento ablandó sus ojos por enésima vez hoy, pero luchó por contener las lágrimas. Le hubiera encantado encerrarse lejos del mundo y vivir la vida de un ermitaño en la finca de su amante, sin hacer nada más que cazar y aprender magia. Había tenido su tiempo de pasión por los viajes de ojos brillantes en la tierra. Ahora solo quería una vida tranquila y sedentaria sin que sucediera nada demasiado emocionante. Como Levi había escrito en su poema, márchate con un movimiento rápido de la manga. No dejes tu nombre y miradas. Él también había estado en camino de lograrlo. Pero su padre se había ido y había muerto y le había robado esa vida. Ahora todo lo que le esperaba era una vida de sufrimiento y trabajo duro para mantener la cabeza de su familia a flote. Su nueva vida se había roto en la antigua por su hermana llorando esa mañana. Ni siquiera se había molestado en lavarse. Acababa de subirse a un carruaje después de agarrar algo de ropa más decente y sus bolsas y se lanzó a la casa de sus padres, no, de su madre. Había encontrado a su madre colapsada en la cocina, sollozando desconsoladamente. Le tomó casi 2 horas. Finalmente la calmó, momento en el que inmediatamente se fue al boticario y le pidió que pasara por su casa y echara un vistazo a su madre. Regresó a casa y pasó por donde la vida de su padre había terminado en una interrupción repentina y rotunda. El cuerpo de su padre aún yacía allí, aún sin ser retirado por los nuevos guardias. Al menos lo habían cubierto con una sábana para que Claude se salvase de toda la sangre de la vista. Sin embargo, todavía podía ver la sangre, que había salpicado la mitad del patio e incluso hasta las ventanas del primer piso, y que había empapado la sábana. Los últimos guardianes que quedaban en la ciudad estaban haciendo guardia y manteniendo a la multitud a distancia. Se arrodilló junto al cuerpo de su padre y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas en silencio. Su vida había sido arrancada de un estado de relativa calma en jirones en solo 3 días. Apenas había comenzado a adaptarse a la idea de que su padre ya no era un hombre decente en la ciudad en lo que respecta a su trabajo, y ahora tenía que lidiar con la muerte de su padre. Si solo hubiera tenido un par de días más. Habría matado a Sir Fux y esto no habría sucedido. No podía importarle menos la conmoción que habría causado la muerte del bastardo. Se había acostumbrado más que a matar humanos ahora, y en realidad disfrutaba la idea de romperle el cuello al hombre. Sin embargo, se había calmado al menos un poco ahora, y se dio cuenta de que probablemente no se habría salido con la suya. A la gente no le importaba cuando un par de matones de los barrios marginales desaparecían o aparecían muertos, pero todo el país se daría cuenta si mataban a un miembro del consejo. Se había arrodillado frente a su padre probablemente durante unos 3/4 de hora sin darse cuenta. Solo recuperó el sentido cuando Welicro lo puso en pie para sacarlo del camino mientras el juez local se llevaba el cadáver de su padre. Su padre había escrito un relato detallado de todo lo que había sucedido antes de su muerte, y explicó, en otras palabras, quién estaba detrás de su muerte, incluso si no lo habían empujado por el balcón ellos mismos. Al ver la falta de rumbo en los ojos de Claude, uno de los guardianes le dijo que fuera a uno de los santuarios y comprara un ataúd y organizara el funeral, pero Claude ni siquiera lo notó hablando.
Huelicro escuchó atentamente, sin embargo, y notó que Claude todavía estaba completamente perdido en su propio dolor, y regresó para pedir ayuda a su padre. Huelicro tardó 1 hora en volver con su padre, y para entonces Claude ya se había dirigido al estudio. Solo había reunido las fuerzas para leer el testamento de su padre cuando los dos entraron por la puerta del estudio. El testamento estaba dirigido específicamente a él. Su padre sabía que se podía contar con él y también sabía que su hermano mayor nunca asumiría el deber de cuidar a la familia. De hecho, lo mencionó solo una vez, para dejar en claro que sabía que el mocoso no volvería a casa una vez que se enterara de su muerte. Declaró a Bloweik su heredero y le pidió a Claude que no peleara con él por la herencia para asumir la deuda él mismo. Expuso su plan para la deuda y Claude quedó completamente sorprendido. De hecho, había decidido heredar la deuda de su padre, pero esto lo cambió todo. A pesar de todas las lecturas que había hecho y todas las clases de derecho que había tenido en los años desde que llegó aquí, nunca se había ocupado de la ley de sucesiones en lo que respecta a la deuda, por lo que no conocía ninguna de las lagunas y valores que podrían manejar tal deuda. Las leyes dejaron claro que ningún menor podía estar endeudado legalmente, ya que no podía firmar los contratos necesarios para asumir dicha deuda. Esto también contaba para la deuda heredada, ya que los contratos de deuda tenían que ser rescindidos con el heredero. Sin embargo, esto no significaba que la deuda simplemente desapareciera si el heredero era menor de edad. La deuda fue congelada hasta que el menor se convirtió en adulto, momento en el que se tuvo que rescindir el contrato relacionado. Lo que esto significó para Sir Fuchs fue que no podría obtener un centavo de ninguno de los Fers durante los siguientes 12, 13 años, y la deuda completa probablemente no se pagaría en las próximas 2 décadas. Se había convertido en el idiota del pueblo. El precio por este indulto fue la vida de su padre, y Claude no habría cambiado eso por toda la deuda del mundo. El testamento, al menos, le dio un cierre positivo sobre la muerte de su padre. Al menos ahora sabía que su padre no había elegido el suicidio solo para escapar de la responsabilidad que él mismo cargaba. En cambio, lo había hecho para evitarle a su familia el problema que les habría causado su incapacidad para pagar la deuda. Y quién sabía lo que podrían hacer en los 13 años o más que tuvieron antes de que se pudiera comenzar a reclamar la deuda. Es posible que logren anularlo. Con la ayuda de Huelicro y su familia, el funeral de Morsen se organizó sin problemas. Huelicro hizo de cartero y repartió invitaciones y pasó por el mercado a comprar todo lo que necesitaban para la recepción. Kubrick y un par de vecinos limpiaron el jardín y trajeron mesas y sillas. El ataúd llegó un par de horas más tarde y se metió dentro el cadáver limpio de Morsen. Un pintor local, alguien de quien Morsen había sido un mecenas, y que obtuvo la mayoría de los retratos que tenían en la casa antes de que él le vendiera todo, se tomó la mayor parte del día para pintar un simple retrato de su rostro para el funeral. Así como Claude, a pesar de no ser el principal heredero de su padre, fue el anfitrión como el tutor de jure de su hermano pequeño. La mayoría de los asistentes eran de las clases altas de la ciudad, todos dignatarios. Los que no pudieron asistir debido a su falta de estatus colocan flores de luto, dobladas en papel bendito, junto a la entrada y a lo largo de la pared. Todos llevaban también un broche de flores negras, símbolo de duelo. Claude solo se dio cuenta de que aún no había comido ese día cuando Bloweik comenzó a quejarse de su propia falta de sustento. Huelicro se ofreció como voluntario para pasar por la calle para traerles algunos bocadillos del puesto que los 4 amigos habían frecuentado en sus días escolares. Agradeció a los dioses que, si todo iba bien, ninguno de los días siguientes estaría tan ocupado. Los funerales eran asuntos de 3 días en Freya. Había olvidado sus bolsitas de dinero, pero afortunadamente, dado el estado de su padre y la trágica naturaleza de su muerte, todos le dieron una cuenta y dijeron que podría devolverlos en un par de días una vez que las cosas se hubieran calmado. La primera orden del día fue el funeral público y el servicio de duelo, que por lo general ocupaba la mayor parte del primer día. El segundo día fue el entierro, que ocurriría en uno de los santuarios. Eso también tomó la mayor parte del día, con muchas ceremonias largas en las que participaron sacerdotes de todos los santuarios principales. El tercer día fue principalmente un día privado para que familiares y amigos cercanos lloraran a los muertos. Claude regresó de su mundo privado para encontrar a Sir Fuchs parado frente a él. Sus ojos se llenaron de sangre de inmediato, pero logró evitar que su rostro se contorsionara en una máscara de odio que incluso el diablo podría temer.
Sin embargo, no pudo apartar de sus ojos el deseo de matar al bastardo y miró a Sir Fux y a su lacayo Bidlir con una furia gélida que hizo temblar a los dos. Sir Fux trató de saludar a los demás en la habitación con un movimiento de cabeza, pero todos hicieron evidentes esfuerzos por no verlo. Solo Kauf reconoció su existencia. El hombre le dio un saludo pero cortés, y luego señaló el nuevo contrato de deuda. Firme aquí. Por favor, sea rápido. El tiempo es corto y tengo mucho que hacer antes de que termine el día. Sir Fux sonrió a modo de disculpa y dio un paso adelante. Cogió el bolígrafo provisto con firmeza, pero vaciló cuando sintió las 4 miradas desdeñosas clavadas en su espalda. De repente, el bolígrafo se volvió tan pesado que casi lo dejó caer. Sabía que todo el mundo sabía lo que estaba pasando con el pagaré y por qué había llevado a Morsen a suicidarse. Lo odiaban tanto por lo que había obligado a hacer a Morsen como por el hecho de que los había atado a ellos y a sus conciencias en el asunto negro. Thomas fue el siguiente en firmar, y escupió en la dirección general de Sir Fux cuando volvió a dejar el bolígrafo. Si hubiera sabido lo que harías con esto, nunca lo habría firmado en primer lugar. Debería haber sido más contundente con Morsen cuando le dije que no firmara tu maldito pagaré. Sin embargo, ninguno de los 4 se negó a firmar el nuevo contrato. Se le dio una copia a él y otra a Blowake. Claude la recibió en su lugar. También se guardarían 2 copias en el ayuntamiento. Sir Fux sonrió con benevolencia cuando sintió el papel quebradizo en su mano y volvió su mirada hacia Claude. Tú debes ser Claude. Lamento mucho oír lo que le pasó a tu padre. Si hubiera sabido de su situación antes, me habría apresurado a regresar de la capital para reunirme con él y hacer un arreglo. ¿Cómo? Sobre esto, cancelaré la deuda si me cedes la mansión. Me tragaré el resto de la deuda. Si bien no podía presionar a nadie para que pagara la deuda mientras Blowake aún era menor de edad, nadie podía evitar que su tutor pagara la deuda antes de tiempo si así lo deseaba. La mirada gélida de Claude repentinamente perdió su ira. Sin embargo, lo que lo reemplazó fue aún peor para Sir Fux. Fue una mirada de absoluto desprecio y burla. Sir Fux, no hago promesas fácilmente, pero hoy le prometo que mientras alguno de nosotros respire, esta mansión pertenecerá a la familia Fert. Capítulo 155. Muévete, espero que tu alma encuentre descanso en el reino del dios de la guerra. Las alas emplumadas de Irilla protegen tu descanso eternamente. El sacerdote respiró hondo después de terminar su oración y su toga blanca y dorada ondeó mientras cerraba su santo tomo. Se volvió hacia Claude. Tu padre era un buen hombre. Era amable y justo. Admiro su coraje de sacrificarse por el bien de su familia. Pagó el precio máximo, pero lo hizo sin dudarlo para salvar a su esposa e hijos. Claude se inclinó levemente. No supo qué decir. Honestamente, no esperaba que aparecieran tantos en el funeral. El santuario estaba lleno y la multitud incluso se desparramó hacia la plaza exterior. Los freyanos, como los cristianos de la vieja tierra, enterraban a sus muertos en el suelo en ataúdes de madera. Las tumbas también se cubrieron con una lápida y losa en un cementerio en las afueras de la ciudad. La única diferencia real era que las lápidas no estaban erguidas, sino que estaban planas en el suelo. También era tradición utilizar la piedra angular del tamaño de un cuerpo para escribir una breve biografía de la vida de los enterrados, con su nombre grabado en la lápida. Thomas se echó hacia atrás la manga y, junto con los otros amigos cercanos de Morsen, levantó la piedra de remate en su lugar sobre su tumba. Desde bajar el ataúd hasta colocar la piedra angular, el entierro físico duró aproximadamente 1 hora y ahora era el momento de decir adiós. Todos se alinearon y caminaron junto a su tumba. Quitaron los broches de flores negras que se habían puesto 2 días antes y los colocaron en la tumba. La piedra angular gris pronto se convirtió en una masa negra en el suelo y todavía había más personas esperando su turno. Madame Fer, vestida de negro como el montículo de broches de su marido, estalló en sollozos. Sus hombros se estremecieron, pero sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Ella se desmayó poco después y Claude hizo que Welicro la llevara a ella y a su hermana a casa. Blowake solo se dio cuenta de que su padre estaba realmente muerto cuando vio que bajaban el ataúd por el agujero y no había dejado de llorar todavía. Claude tardó otras 2 horas en agradecer a cada uno de los asistentes y despedirlos. Vio salir el último de los vagones, luego llevó a su hermano pequeño al suyo, donde Welicro esperaba en el asiento del conductor. Tienes que tener cuidado, Claude. No debes dejar a tu madre sola en casa. Mi hermana dijo que había visto ese tipo de cara antes.
Si se queda sola, será arrastrada de nuevo a su dolor y caerá en depresión. Si bien su revolcarse por un tiempo es inevitable, no le servirá de nada estar donde había vivido con su padre durante tantos años. Un cambio de escenario es necesario para su recuperación. Claude asintió. Uelicro había tenido cuidado de no decirlo, pero Claude sabía que también estaba hablando del hecho de que esa misma casa había sido donde su padre se había suicidado. Su propiedad y su hogar para toda la vida o no, ninguno de los tres podría seguir viviendo allí. Decidió trasladarlos a su casa. Estarían lejos de cualquier lugar que les recordara a su padre y esposo, y estarían lo suficientemente cerca como para que él pudiera vigilarlos. El espacio ciertamente no sería un problema. Apreciaba la lentitud de la vida aquí en comparación con la vieja tierra, pero en momentos como este deseaba que volvieran a tener teléfonos móviles y coches. Si hubiera podido saber lo que estaba pasando con su padre tan rápido como los teléfonos lo hubieran permitido, podría haber aparecido y posiblemente evitar que su padre saltara. El ritmo más lento de difusión de la información también empeoró una vez que dejó el asentamiento. Aparte del mundo más allá de las fronteras del reino, e incluso de otras ciudades más pequeñas dentro del reino, incluso las noticias de eventos importantes de la capital tardaron al menos 5 días en llegar a la capital de la prefectura local, y al menos otros 2 días en llegar a Uitestac. Y luego estaba el asunto de las distorsiones y errores que se producirían durante varios días de transmisión de boca a oreja. Claude había pensado en formar su propia red de inteligencia para al menos asegurarse de que los informes que recibía fueran precisos, pero aún estaba a mundos de tener el dinero para iniciar tal empresa, y al menos a una docena más de mundos de tener la continuidad. Ingresos para mantener en funcionamiento una organización tan cara. Regresó a la mansión para encontrar a su madre despierta, pero débil en la cama. Parecía 10 años mayor que la última vez que la vio en el cementerio. También estaba pálida como la cera, y sus ojos eran oscuros y sin vida. Parecía más un cadáver que un humano. No tenía ninguna duda de que ella desarrollaría una depresión si no se hacía algo, y pronto. Uelicro se fue a casa, dejando las facturas de los últimos 3 días en el escritorio del estudio. Claude se sintió aliviado al ver que los funerales de Freian carecían de la pompa y las circunstancias de los que había visto en la vieja tierra. El mayor gasto fue el ataúd. No se llevó a cabo ningún banquete o función especial fuera de la ceremonia de duelo y el funeral. Los broches fueron un segundo cercano. Había repartido 5.000 de ellos y ahora todos enterraron la tumba de su padre. La ciudad tenía poco menos de 60.000 habitantes, incluida la zona rural que la rodeaba, por lo que un resultado de 900 centésimas fue todo un logro en sí mismo. El dolor de Bloweik se calmó un poco con la noticia de que volvería a vivir con su hermano. Angelina estaba menos entusiasmada con la idea. La mudanza la pondría muy lejos de la escuela, un viaje completo de 40 minutos de ida en carruaje, incluso más a pie. No te preocupes por esas cosas, dijo Claude, sabiendo lo que había detrás de su expresión infeliz, tenemos un carruaje, ¿no? Te llevaré a la escuela por la mañana y vendré a buscarte por la tarde. Y no te atrevas a preocuparte por el dinero, todavía eres un niño, así que no es tu lugar para preocuparte por esas cosas. Su madre, como su hermana, tenía sus reservas, pero a Claude no le importaba lo que ella pensara. La mudanza, quisiera o no hacerlo, era necesaria para recuperarse de la muerte de su esposo, y era su derecho y responsabilidad anular lo que ella quisiera para asegurarse de que sanara adecuadamente. Sin embargo, tenía bastante trabajo de preparación que hacer en su casa antes de que pudieran mudarse. Tenía que limpiar las habitaciones que ocuparían y tenía que trasladar todo de su sala de investigación. Uelicro acababa de salir de la casa y Claude se dirigió hacia la puerta para atraparlo antes de que se alejara por la calle, pero cuando bajó las escaleras encontró a su amigo entrando en la casa con una mujer joven. Le tomó un momento reconocerla como Kefnie. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Kefnie había estado en el cementerio para el funeral, pero Claude no había tenido tiempo de hablar con ella. Solo asintieron e intercambiaron saludos de Kurz. Estoy libre esta tarde, así que pensé en ir a ver si puedo ayudar con algo, ofreció generosamente. No era apropiado venir durante el período oficial de luto antes del funeral de tu padre, así que no pude. Venga antes, lo siento. Bueno, Claude se rascó la cabeza. No necesitamos hacer mucho aquí. Voy a mudar a la familia a la finca. Voy a regresar ahora para preparar las cosas. Deberías quedarte con tu madre. Yo iré a limpiar. Uelicro dijo. Está bien, dijo Claude rápidamente, no tardaré.
No te preocupes, déjamelo a mí, insistió Elicro. Yo también iré. Los hombres no pueden limpiar tan bien como las mujeres. Sin mencionar que, dado que tu madre se está mudando, tendrás que redecorarla a algo más apropiado para la casa de una mujer, dijo Kefnie, invitándose a sí misma. Bien, suspiró Claude. Al menos había cerrado su sala de investigación para que no tropezaran con nada prohibido mientras estuvieran allí. Tendría que sacar las cosas de contrabando una vez que llegara allí. Lo siento por la molestia. No lo menciones. ¿Para qué son los amigos? Dijo Kefnie con picardía. Kefnie, Uelicro y los dos hijos menores de Fer se fueron rápidamente a la finca. Uelicro regresó unas 2 horas después con una lista de cosas que debían llevarse con ellos. 1 hora más tarde, madre, hijo y amigo regresaron a la finca con un carruaje chirriante. Claude supuso que la venta de la mayoría de sus posesiones por parte de su padre era ahora una bendición disfrazada. No tenían que dejar nada valioso para los ladrones o saqueadores. Lo que no pudieron tomar, lo tiró al patio delantero y les dijo a los vecinos que se ayudaran a sí mismos. Uelicro había traído a Siorit para que lo ayudara a empacar, y había tenido una cara bastante infeliz cuando se dio cuenta de que era demasiado tarde para obtener algo bueno de las cosas que Claude había tirado. Claude le ofreció su selección de los muebles sobrantes como compensación, y el hombre hizo lo mejor que pudo, llevándose casi todo. Se detuvieron en el mercado al salir de la ciudad para comprar alimentos, luego subieron la colina hacia la finca, su madre sollozaba secamente mientras veía el pueblo encogerse detrás de ella como si nunca lo volviera a ver. Capítulo 156 Confesión de Kefnie. Nunca imaginé que habría una mansión blanca tan hermosa aquí, dijo Kefnie, con el rostro enrojecido y las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus 2 bellos y suaves brazos. Su largo cabello castaño rojizo cubría parte de su frente mientras que algunas manchas ocultaban parte de su rostro. Tu vida también es muy buena. No es de extrañar que pases la mayor parte del tiempo aquí, continuó, lavando las verduras. Claude amasó un par de trozos de carne en la mesa detrás de ella. Tanto Kefnie como Uelicro habían sido invitados a cenar, al igual que los Sioris. Claude sospechaba que Sioris se sentía mal por no haber ayudado en la mudanza, en lugar de eso, solo había ido a buscar los muebles que Claude le había ofrecido, porque le había dicho a su esposa que ayudara a limpiar la villa. Blowake olvidó todo su dolor cuando vio la enorme mansión y Uelicro y Siori tardaron media hora en encontrarlo a él y al perro de las nieves cuando comenzó a oscurecer. Es mucho más tranquilo aquí. Realmente no me gusta el bullicio constante de la ciudad, respondió Claude. Sí, no te he visto desde la graduación. Kefnie hizo una pausa, como si dudara sobre si debía decir algo, luego respiró silenciosamente y volvió a hablar. Pensé que te vería en la víspera de Año Nuevo, pero no viniste. Incluso me encontré contigo en el camino de regreso. No pensé que estarías disfrazada. Incluso mentiste para ocultar tu identidad. ¿De qué estás hablando? Comenzó Claude, sus manos temblaban involuntariamente. Sabía que eras tú, no vuelvas a mentir, se rió la chica, lo pude ver por tus ojos, y luego hablaste y estaba segura. También sé que fuiste tú esa noche que Blacksnake nos atrapó, susurró después de otra pausa. La mano de Claude alcanzó el cuchillo que había usado para cortar la carne involuntariamente, y miró su reflejo en la hoja embarrada por la grasa untada en ella, preguntándose si sería más seguro silenciarla permanentemente. ¿Le has dicho a alguien? ¿Alguien más lo sabe? ¿Entonces admites que fuiste tú? Kefnie preguntó en cambio. No, nadie más lo sabe. Yo tampoco voy a parlotear. Sé que irrumpiste en la casa para salvarme. Estaba tan preocupado que pude ver que eras tú por tus ojos. Casi me eché a reír. Cuando le dijiste a Luke que robara a Gerard. Gerard estaba tan aterrorizado que seguía diciendo que eras un mago y que era un milagro que te hubiéramos encontrado. El agarre de Claude se apretó en el mango de la cuchilla, volviendo sus nudillos blancos, y la hoja gimió, como si estuviera ansiosa por saborear la sangre humana. Kefnie continuó regodeándose, sin saber qué tan delgado hilo pendía su vida. Prométeme que no le dirás una palabra a otra alma sobre nada de lo que sabes, dijo Claude tan severamente como pudo, apartando el asesinato de su voz y sus ojos lo mejor que pudo mientras la miraba fijamente. El leve rubor de emoción de Kefnie se tornó carmesí y sus pequeños y suaves labios rosados gimieron. Ni un susurro. Será nuestro secreto. Los nudillos de Claude volvieron a su color carnoso habitual. Había visto muchas de esas expresiones en la vieja tierra y sabía muy bien lo que significaban. Sin embargo, tenía pocas intenciones de encerrarla.
A pesar de lo agradable que sería un amor tan joven, sin importar lo placentero e intenso, no tenía ningún interés en renacer los viejos vicios. Sus planes para el futuro no tenían lugar para una mujer, especialmente para una que había sido forzada por su ex amigo. A ella no le faltaba la apariencia, y él esperaba con ansias ver cómo maduraba su figura, aunque su figura parcialmente desarrollada era más que suficiente para hervirle la sangre, pero podía hacerlo sin involucrarse. Kefnie era una gallina de los pelos a los huesos. Su mayor sueño era fregar juntos un nido pequeño y encantador y poner huevos y polluelos para el resto de su vida. Eso no estaba en la agenda de Claude. No tenía intención de fregar juntos un nido, y menos aún de polluelos para incubar. No era un hombre sedentario y nunca lo sería. Él era un explorador. Suspiró suavemente y pensó que todo lo que podía hacer era confiar en que ella mantendría su secreto como prometió. Se las arreglaría si hubiera algún cambio en el futuro. No era un enfermo que pudiera tomar la vida de una niña inocente solo para guardar un secreto, especialmente una que le agradaba. La vida de la gente depende de ello, la de mi familia ante todo, ¿comprende? Kefnie se mordió el labio inferior enrojecido y asintió. ¿Te están molestando?, preguntó Claude, desviando repentinamente la conversación en una dirección diferente. No. Nos quedaremos en el segundo piso de Mermaid. El tío Alexim era un buen amigo de papá y ha sido bueno con nosotros. Una sonrisa divertida apareció en su rostro tomate por un momento y sus ojos se entrecerraron con alegría inapropiada. El carnicero Bill pensó que podía marchar a los muelles y llevarse todo porque llevaba ese abrigo tonto. Apenas había plantado su bandera cuando la marina lo echó de nuevo. Claude suspiró. No es la mejor idea seguir ocultándose. Sir Fuchs y el alcalde están respaldando a Blacksnake, y con su líder ahora un músico de banda, tienen mucha influencia en todos los lugares correctos. Y sin nadie que se quede con el alcalde bajo control, solo seguirán fortaleciéndose. Si quiere establecerse en la ciudad, lo haga con tu hermana o no, será mejor que se una a una fuerza mayor. La marina debería ser un buen lugar empezar. Claude dejó su sospecha de que la marina también se estaba preparando para una, quizás varias, operaciones importantes. Si se pone del lado correcto ahora, podría terminar controlando toda la ciudad, no solo los muelles. Eres un verdadero intrigante, ¿verdad? Kefnie espetó. No soy un intrigante. Es más fácil idear planes cuando eres un observador neutral. Lamento todo el asunto. Mi padre fue el actor principal detrás de todo el asunto. Sé que todavía tiene sus acciones en los negocios en los muelles y sus alrededores, pero haría mucho mejor si se uniera a la marina. Tampoco tendrá que preocuparse por sus antecedentes, ya que a la marina realmente no le importa tanto tiempo. Ya que está lo suficientemente capacitado para hacer el trabajo. Claude había pensado esto detenidamente, y ayudar a Gerard ahora parecía un buen movimiento desde todos los ángulos. Perdió poco contándole esto a Kefnie, y perdería aún menos si algo impidiera que la movida fuera un éxito. Sin embargo, si funcionaba, Gerard estaría en deuda con él y habría aliviado su culpa por lo que les había hecho a las hermanas. La hermana y Gerard deberían estar de acuerdo. Gerard en realidad ha estado pensando en disolver a Shark por completo y establecerse con mi hermana. Entonces apareció Bidlir, Kefnie lloró, pero solo colgaron de sus ojos mientras se fijaban en Claude. Claude se rascó la nariz con torpeza a cambio. Era tan pobre que lo volvía loco, y ahora tenía la culpa de robar a dos chicas, aunque fuera indirectamente, sobre sus hombros. Peor aún, uno de ellos estaba ahora, quizás sin querer, aunque realmente no importaba de una forma u otra, clavándose el clavo en su espalda. ¿Vas a unirte al ejército?, preguntó Kefnie de repente. No lo sé, realmente no depende de mí decidir. Soy un estudiante de curso físico, así que ya soy medio soldado y el primero en la fila para ser reclutado si alguna vez estalla una guerra. Por eso dudo mucho en hacer cualquier tipo de promesas que posiblemente no pueda cumplir, dijo Claude, embarazada, pero el mensaje no llegó a casa. Entonces esperaré, respondió la niña. Capítulo 157 Regalo de Lady María. De repente, Claude se dio cuenta de que estaba más ocupado que nunca. Tenía que enviar a su hermana a la escuela todos los días y recogerla después. También tuvo que cuidar a su madre y a su hermano. Al mismo tiempo, tuvo que patrullar la finca y cocinar 3 comidas al día. Tampoco podía hacerlo a medias, como lo había hecho cuando vivía solo. También se había convertido en el responsable del perro de las nieves, era el único que asumía una responsabilidad seria en la casa. Durante la última semana, también preparó la habitación de su madre, incluyendo papel tapiz y cortinas nuevas.
Él los diseñó e hizo que los hiciera él mismo también. Ella fue su mayor preocupación todo el tiempo. Tuvo que cambiar todos los muebles de la casa que su padre no había vendido para que no la llevaran al pasado. Sintió que valía la pena, pero eso no deshacía el hecho de que había consumido todas sus reservas. Apenas le quedaba un Fendi después de comprar otra ronda de materiales para su práctica. Al menos sus esfuerzos fueron recompensados por un buen progreso en la recuperación de su madre. El cuarto mes estaba a la vuelta de la esquina cuando ella lo llamó a su habitación y le entregó una libreta bancaria. Ella le dijo que tenía todos los ahorros que le quedaban a la casa después de que su padre pagara todas sus deudas. Poco más de 44 coronas. Tenía la intención de comenzar un negocio con el dinero, pero al estar muerto, simplemente estaba tirado. Sacó una pequeña funda de debajo de la almohada y se la entregó a él también. Cuando la abrió vio los contratos de alquiler de todos los apartamentos y lotes de tiendas de la mansión. Entre ellos, traían 11 tales y 2 rillas cada mes, algo más de 25 coronas al año. Después de restar los costos de mantenimiento, produjeron 16 coronas al año. El alquiler se cobraba al final de cada trimestre, siendo el cuarto mes el final del primero del año, por lo que era el momento de cobrar el alquiler. Tales asuntos solían recaer en ella, ya que Morsen siempre estaba ocupado en el trabajo, pero ahora que él se había ido, y ella vivía lejos de la mansión y estaba demasiado débil para regresar, Claude tendría que hacerlo. Claude tardó 3 días en cobrar todo el alquiler y la mayor parte del tiempo en cada uno. Además de eso, limpió su antigua casa y la puso en alquiler también, lo que redondeó los ingresos mensuales de la mansión a 3 coronas. Para su madre, su hermano y su hermana pequeños les bastaba con vivir sin tener que ser demasiado frugal. Su madre no tendría que preocuparse por el dinero por el resto de su vida. Kefnie también tenía la costumbre de visitar. Tenía pocas razones para pasar, nada había cambiado en lo que a ella respectaba, pero lo hizo de todos modos, e incluso se dedicó a hacer algunas de las tareas domésticas cuando pasó. Se llevaba particularmente bien con la madre de Claude y a menudo la sacaba a pasear por la finca. Incluso Bloeik se había enamorado mucho de ella. Después de su 11ª visita, su madre comenzó a comentar sobre lo agradable que era una niña en cada oportunidad. Sin embargo, Claude sabía exactamente lo que estaba haciendo y no se dejó engañar. Ella lo estaba untando con mantequilla para sacarle la cabeza del culo y casarse y acostarse con la chica. Ambos tenían la edad suficiente para, de todos modos, y no era tradición esperar más de lo absolutamente necesario antes de casarse y formar una familia. Su madre estaba en medio de uno de sus empujones mal velados cuando Rodan llamó a la puerta principal con una carta de María. Ella había escuchado sobre lo que había sucedido y estaba profundamente conmovida por la dedicación de su padre a su familia. Ella escribió que deseaba poder venir por un tiempo, pero desafortunadamente la capital no esperaba a nadie y tenía obligaciones urgentes que la mantenían allí. Siendo ese el caso, todavía tenía noticias que dar, de ahí su carta. La primera fue regalarle 20 hectáreas, 200.000 metros cuadrados, de bosque detrás de la villa. Él, como tal, poseería gran parte de la ladera y el valle en el lado más alejado de la colina en la que se encontraban la mansión y la villa. Claude se quedó completamente sin habla ante la generosidad de su amante. La dama ya ha hecho todos los arreglos necesarios. Solo tienes que firmar tu acuerdo sobre la escritura y la tierra es tuya, explicó Rodan, incapaz de entender por qué su amante estaba siendo tan generosa con su joven. Seguro que él era un compañero mago y la había tomado como su maestra en medicina herbal, pero eso no era razón suficiente para darle parte de su patrimonio. Oh. Claudia asintió distraídamente. Ese no era el único regalo que su amante tenía para él. También le había regalado 300 coronas con el propósito expreso de comprar la mayor cantidad de tierra posible en la ciudad y sus alrededores. Explicó que la ciudad se convertiría en un territorio de la corona y se elevaría a ciudad, lo que casi dispararía el precio de incluso la más mínima suciedad. Si compraran la tierra al precio actual del mercado, harían una matanza. Con él, podrían comprar todos los materiales que pudieran desear durante muchos años. El anuncio público no se haría público hasta dentro de 1 mes y medio, al final del 5.º mes, pero cualquiera que lo supiera, incluidas la mayoría de las diversas armas del gobierno, estaba enviando gente a explorar y comprar propiedades. La guardia del reino, los vigilantes de la noche, también se mudarían a la ciudad. Esa pequeña bomba suya sorprendió a Claude tanto como todo lo demás que ella había dicho y hecho hasta ahora combinado.
La Guardia solo instaló un campamento en lugares de importancia nacional, específicamente aquellos de tipo militar, como ciudades portuarias clave. Esto significaba que Wittstag no solo sería una ciudad, sino que se convertiría en una ciudad portuaria militar. Si bien esto supuso una gran oportunidad económica, también hizo que para Claude fuera aún más crucial esconder su yo de mago con aún más prudencia, lo que María le advirtió seriamente que hiciera. Si la Guardia captaba siquiera un olfato de él, su vida terminaría. En realidad, esa era la razón principal por la que le había regalado la tierra. Los ingresos que, con suerte, le generaría, junto con el dinero que ganaría con ella en la compra de tierras, deberían permitirle financiar sus esfuerzos sin recurrir al robo con magia y otras cosas como la caza de animales anormales. Ya había llamado mucho la atención sobre sí mismo en su personalidad de mago. La Guardia estaba al acecho de su misterioso maestro, después de recibir noticias de la sucursal del mercado negro mágico local. Así era como ella también se había enterado. Supo de inmediato que solo podría ser Claude quien hubiera puesto esa pequeña mentira. Una cosa era hacer cabriolas como mago en Wittstag mientras era una ciudad marginal de poca importancia, y otra era hacerlo una vez que fuera una de las principales bases de operaciones de la Guardia en la región. Si lo atrapaban, podría mantenerlo alejado de la guillotina, pero poco más podría hacer. Claude se sintió perdido cuando finalmente dejó la carta. Aunque estaba agradecido por su advertencia, no poder robar a Blacksnake fue muy decepcionante. Había estado esperando la oportunidad de devolverle el dinero a Butcherville. Maestro Claude, la dama dijo que la carta debe ser quemada una vez que haya terminado de leer, dijo Rodan, siempre el sirviente obediente. Claude obedeció y Rodan miró hasta que las cenizas de la carta se esparcieron por la chimenea, luego sacó la escritura. Esta es la escritura. Firme aquí, esto es por el derecho a usar el camino que conduce a la propiedad. Firme aquí, estos son los términos de la transferencia, fírmelo aquí, esta es la carta del abogado. Me permite actuar en su nombre en lo que respecta a estos documentos. Y esta es la cuenta de sueldos. La señora ha depositado otras 20 coronas. Usted es responsable de pagar a los otros sirvientes a partir de ahora. Por favor, firme aquí. Claude firmó en cada uno de los documentos, por triplicado, y Rodan los apuñaló todos juntos, menos la copia de Claude. Me dirigiré a la ciudad entonces, ahora. Deberías tener noticias mías entonces. Regresaré con las escrituras oficiales. Claude ahora era un terrateniente a pesar de tener solo 18 años y no ser un noble. Lo convirtió en parte de una élite aún más pequeña que la nobleza. Su parcela de tierra tal como estaba, menos cualquier ingreso potencial, solo valía 800 coronas. Si se descontó su edad, él era parte de la clase alta de la ciudad, si no su élite. Sabía muy bien por qué su amante le había dado tanta tierra. Lo ataba a su propiedad, o al menos a la tierra cercana, ya que técnicamente ya no formaba parte de su propiedad. Ella apreció su talento y predijo que él iría a lugares en el futuro, y quien no amarraría un globo para ayudarlo a levantarse un poco mientras todavía estaba en el suelo. Eso era, al menos, lo que podría parecerle a cualquier otra persona y, sin duda, como se suponía que debía verse para la gente del pueblo. Era para asegurarse de que no se aprovecharan de su familia. Uno tenía que ganarse el favor sustancial de un noble terrateniente para que te diera una parte tan importante de su tierra, incluso si estaba en una finca que casi nunca visitaban. La verdadera historia, sin embargo, Claude la conocía muy bien. Su amante estaba usando una excelente excusa para pagarle por sus formaciones de hechizos. No estaba muy contento con su insistencia, y su uso de tácticas tan furtivas, para salirse con la suya en lo que se refería a su reembolso. Había sido su elección dárselo si no lo hizo. Quiero algún pago por ello, maldita sea. Sin embargo, había llegado a conocer su terquedad demasiado bien como para seguir resistiendo. Él le había hecho prometer que buscaría hechizos de combate para él, que era la única forma en que había conseguido que aceptara sus hechizos sin intentar devolverle el dinero en el acto. Supuso que su reembolso ahora significaba que había perdido la esperanza de encontrarlo. También entendió que, además de que la excusa era más adecuada para la tierra, el hecho de que ella solo pudiera reunir 300 coronas con el esfuerzo de la propiedad significaba que estaba bastante escasa de efectivo en este momento y la tierra era realmente lo único valioso. Ella podría dárselo en ese momento. Sin embargo, dicho eso, ella le había sobredotado. La tierra valía un poco más que los hechizos que él le había dado, al menos en base a los precios que ella le había cotizado durante la discusión de ese día.
Capítulo 158 Desarrollo de propiedad. Los documentos fueron entregados a Claude 3 días después. Sin embargo, Rodan no se veía muy alegre cuando vino con los documentos. ¿Qué pasa contigo? Miras hacia abajo. Rodan suspiró y le contó a Claude sus problemas. Había completado la transferencia, pero aún no había realizado ningún progreso en la compra de la propiedad que deseaba su dueña. Supuso que ella todavía pensaba en él como la ciudad que conocía 10 años antes. No había tenido en cuenta que la ciudad había seguido creciendo y desarrollándose desde su partida al por mayor. Como tal, el tipo de propiedad que les había dicho a los dos que compraran ahora costaba varias veces más de lo que había postulado en sus cálculos. En lugar de comprar varios lugares con sus 300 coronas, apenas les alcanzaba para un solo edificio, y ni siquiera uno en la calle principal. Nadie tenía prisa por vender tampoco. Todos sabían que, desastroso esfuerzo a partir de entonces o no, la ruta de Morsen, como algunos habían comenzado a llamarla, provocaría un auge en la ciudad hasta ahora inaudito en todo el país, posiblemente incluso en este lado del continente. Solo un tonto vendería justo antes de que llegara la carreta de salsa. Claude se rió. María dijo específicamente que quería una tienda en la calle principal. No. Rodan era un sirviente real, pero no era un agente inmobiliario. Sin embargo, María no tenía a nadie en quien confiar a su lado, así que él estaba a cargo de esto. Claude decidió que probablemente debería hacer su parte, ya que se beneficiaría de ello. ¿Tienes un mapa de la ciudad? Sí. Rodan sacó un mapa de su bolsa y lo puso sobre la mesa del comedor. Había marcado todos los lugares que había visitado. Dame un lápiz. Claude trazó un gran círculo en los suburbios de Old Street. Deberías poder comprar allí por un precio más razonable. Compra un par de edificios allí y luego ponlos como garantía para un préstamo del banco. Dudo que se quejen de un préstamo de un noble de la condición y virtud de María. Toma el dinero que obtienes del préstamo y compra más propiedades. Ponlo como garantía para más préstamos y continúa hasta que tengas todas las parcelas y edificios que María quiera. Los ojos de Rodan estaban apenas inmóviles en su cráneo. ¿Realmente podría hacer tal cosa? Casi quería marcharse y ponerse manos a la obra de inmediato, pero su mejor juicio y cautela natural lo hicieron volver a la razón y decidió pensarlo bien. Pero ella me pidió que buscara lugares cerca de las vías principales. Solo construye el tuyo propio. El lápiz trazó otra línea, dividiendo el barrio bajo en dos. Ahí está su vía. Después de comprar la propiedad, no solo puede construir una calle, también puede usarla para construir lotes de tiendas alrededor de esa calle. Tal vez tenga complejos de apartamentos. Si la señora está segura de que la ciudad se desarrollará, entonces ahí no hay necesidad de preocuparse por encontrar inquilinos. Estás lo suficientemente cerca de los muelles que los oficiales estarán más que dispuestos a quedarse allí, y si les construyes apartamentos adecuados a su posición, incluso se pelearán por ellos. Pero, señora P no tiene suficiente dinero para eso, ella lo sabe. Simplemente no lo sabe. Claude esbozó una sonrisa, ni siquiera necesita gastar su propio dinero. Claude señaló por la ventana. Ponga la madera como garantía. Ella debería poder obtener más que suficientes préstamos contra ella. Si juegas sus tarjetas bien, hará más del doble de los reembolsos del préstamo. ¿Por cuánto? Preguntó Rodan. La finca completa es de unas 470 hectáreas. Si el banco le da el 70% de su valor, entonces debería poder obtener entre 18 y 20.000 coronas. Luego también está el hecho de que puede obtener la mayor parte del material que necesita. También necesitará la construcción de la madera, por lo que ahorrará mucho en el costo del material. Rodan se retorció como una adolescente frente a su enamorado. Yo, no puedo tomar una decisión como esa en nombre de la amante. Debes volver a la capital conmigo y explicarle todo a la amante. Deberías saber en qué situación me encuentro. No puedo irme ahora. Escribiré todo por ti, pero no puedo ir contigo. En realidad, Claude solo estaba usando a su familia como una excusa conveniente. La realidad era que había estado hablando fuera de su alcance. No había sacado nada de su trasero, pero estaba lejos de confiar en nada de lo que acababa de decir. En el mejor de los casos, era consciente de manera tangencial de un par de los mecanismos fundamentales del desarrollo inmobiliario. La mayor parte era solo él pensando las cosas de manera lógica. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario era una idea completamente ajena e impensada en Freya, por lo que Claude era lo más parecido a un experto en el tema.
La mayoría de los intercambios de propiedad eran una venta única por parte de un propietario o el alquiler de una propiedad. Los desarrollos se hicieron porque eran necesarios, no porque pudieran aportar dinero por derecho propio. Hizo todo lo posible por describir sus pensamientos a su amante, pero descubrió que plasmar un pensamiento en un papel era mucho más difícil que pensarlo. Le tomó toda la noche terminar su primer borrador y otras 3 horas en la mañana para reescribirlo correctamente. Rodan se sentó a su lado todo el tiempo. Incluso le preparó té, bebidas, cena, un bocadillo de medianoche y más. Eso hizo que Claude se sintiera muy incómodo, pero no tuvo el corazón para decirle al hombre que se detuviera. Dejando a un lado la incomodidad, sin embargo, Claude tuvo que admitir que Rodan era muy conveniente para tenerlo cerca. Por lo menos, él era un hombre inteligente, así que cualquier cosa que él no pudiera entender, probablemente María tampoco lo haría. De este modo, podría ser un gran barómetro de la palatabilidad de las ideas y explicaciones de Claude. Sin embargo, ni Rodan ni Claude podrían implementar los planes si fueran aprobados. Rodan no sabía casi nada sobre la ciudad, ya que rara vez ponía un pie en ella, incluso antes de que su amante se separara de la ciudad. Claude, por su parte, no tenía las conexiones para poner en marcha la máquina burocrática. Necesitaban un colaborador conectado. Por lo tanto, Claude sugirió que trajeran a un par de ricos locales al redil. Dudaba que alguien se opusiera a unos ingresos prácticamente gratuitos. Rodan trabajó en el mapa mientras Claude daba los toques finales a su propuesta, rehaciendo un mapa de la ciudad y marcando propiedades clave para su búsqueda. La sección de comentarios especiales de Claude fue prácticamente un elogio de las virtudes y la necesidad de un sistema de agua y combustible adecuado. Prácticamente escribió un libro sobre gentrificación, pensó cuando terminó. La última media hora de su tiempo de trabajo se dedicó principalmente a calmar a Rodan repetidamente mientras el hombre brincaba en su silla como un niño con problemas de atención y energía. Para cuando eran las 5 de la mañana, Claude finalmente terminó todo. Rodan agarró su saco de documentos como lo haría con un ganso que pone huevos de oro. «Voy a regresar a la capital real de inmediato», dijo el mayordomo. Conmocionado, Claude preguntó, «¿No vas a descansar un poco? Has estado trabajando toda la noche. Te cocinaré algo para llenar tu estómago». «Eso no será necesario, maestro Claude. Tengo que entregarle su plan a la dama lo antes posible. El tiempo es esencial y me preocupa que no tengamos suficiente incluso si ella acepta el plan». Claude también comprendió la urgencia. Solo faltaba un mes para el 5.º mes. Después del anuncio de este Jin X, todos los edificios o lotes de tiendas en Uitstag aumentarían instantáneamente de precio. Rodan tuvo que correr a la capital real y regresar y eso tomaría de 4 a 5 días como mínimo. Si María accedió a implementar el plan, cualquier tiempo perdido significaría una pérdida de dinero. Entonces, Rodan regresó a su carruaje con nada más que pan y agua. Estaba preparado para conducir sin parar y eso probablemente les ahorraría un día. 5 días después, Rodan apareció una vez más ante Claude con otra carta de María. Solo había una oración en la carta: «Seguiré con tu plan». Claude sonrió amargamente al ver que buscaba problemas por su propia cuenta. Pero él no tenía opción. Dado que todo se inició, bien podría seguir adelante. También podría ganar bastante dinero para sí mismo mientras estaba en ello y sería una oportunidad única. Y con María apoyándolo, él no tendría que preocuparse por pasar un mal rato. Según Rodan, María quería el 70% de las ganancias. Claude podría obtener el 10% y el resto se dividiría entre quien quiera que hiciera de colaborador. También pondré mi tierra como garantía. Al menos debería invertir un poco para ganar mis acciones. Deberíamos empezar por sacar un préstamo contra la finca, así que vamos a la ciudad. Vamos, tengo un par de personas a lo que presentarte. Se dirigían a los viejos amigos del padre de Claude, los que habían jugado como cómplices en sus planes para la desastrosa empresa. Sin embargo, la ayuda que podrían ser en este nuevo esfuerzo fue solo una parte de la razón por la que sugirió su invitación. Una gran parte fue para darle la oportunidad de reconstruir la posición y la red de su familia también en la ciudad. Capítulo 159. El secreto de Angelina. Nadie pudo rechazar la rama de olivo que María les extendió. El ex jefe de policía, el ex tesorero y el padre de Borcal acordaron poner sus activos como garantía para préstamos. No tenían mucho que agregar después del desastre del convoy, por lo que cada uno solo obtuvo 1% o 2% en acciones. Sin embargo, Claude había pensado en esta posibilidad.
Nadie estaba teniendo un gran día desde la destrucción del convoy. Su posición empeoró aún más por el hecho de que no solo habían perdido sus puestos en el gobierno, sino que ahora Robert estaba tomando todas las decisiones por su cuenta. No se había tomado amablemente sus años de contrarrestarlo a cada paso, y también tenía una guarnición completa en su haber. Sin mencionar que también contaba con el respaldo de Sir Fuchs. Una de sus medidas después de tomar el poder fue introducir 2 nuevos impuestos que afectaron principalmente a las empresas comerciales. Por lo tanto, la mayoría de los hogares no se vieron afectados, al menos directamente, por los nuevos impuestos, pero afectaron bastante a las personas más ricas de la ciudad, ya que su riqueza estaba inevitablemente ligada a empresas comerciales. Sus movimientos se vieron rápidamente eclipsados por los movimientos de María. Principalmente ella puso a Norman Leywood como garantía en un préstamo. Naturalmente, era algo que se suponía que nadie debía conocer, ya que se trataba de una transacción privada y patentada, pero las paredes eran muy porosas en Whitestack. La mayor parte de su dinero, junto con el dinero de otros 11 inversores, se destinó a una nueva empresa, Norman Ley Real Estate. La noticia se hizo aún más grande una vez que la nueva compañía comenzó a comprar todas las parcelas de tierra propiedad de alguien que tenía la más mínima idea de vender, especialmente parcelas y edificios cerca de las vías principales. Nadie sabía qué estaba tramando la baronesa, pero los bienes raíces se convirtieron en un bien caro de la noche a la mañana. El alcalde Robert incluso había solicitado varias veces una reunión con los representantes locales de la nueva empresa para llegar al fondo de lo que estaba sucediendo, pero fue rechazado en todo momento. Sin embargo, finalmente logró obtener una explicación de Rodan, quien simplemente le dijo que la baronesa había decidido que era hora de limpiar su ciudad natal, especialmente los barrios marginales. Aunque sus coinversores de la ciudad pudieron contribuir poco en términos de dinero, hicieron mucho para suavizar las compras, lo que resultó en adquisiciones limpias en todos lados. Sin embargo, había algunos con los que uno no podía razonar, por mucho que lo intentara. Son principalmente personas que no tienen ningún otro lugar a donde ir o que son demasiado mayores para pensar en mudarse, incluso por una buena suma, explicó Thomas en la última reunión de la junta de inversores. Claudia asintió. Sabía que habría gente así, sin embargo, y había pensado en qué hacer hace mucho tiempo. Ya que encontrar otros lugares para vivir es el gran problema para ellos, simplemente denles lugares. Le pedí a Rodan que comprara ese terreno un poco más al este en los barrios marginales, ¿recuerdas? Gratis y pagarles una suma menor por sus casas reales. ¿Por qué no prometerles casas por una vez que hayamos terminado con nuestro pequeño proyecto? No tendremos que construir un bloque de apartamentos completamente nuevo, sugirió alguien. Sería más barato construir un solo bloque de apartamentos que un montón de casas. Sin mencionar que el área de la que estamos hablando se va a convertir en un vecindario elegante, si les damos casas allí perdemos 3 caminos. Primero, perdemos casas que podríamos haber vendido a precios atractivos, luego perdemos porque tenemos que construirles casas de la grandeza apropiada para el vecindario, y perdemos el alquiler futuro de los apartamentos. Profit habló más fuerte que las palabras y todos estuvieron de acuerdo de inmediato. Está bien, iré a hablar con ellos de nuevo, dijo Thomas, volviéndose para irse. Un momento, dijo Claude, si todavía no quieren ceder, ofrézcales lotes de tiendas en el oeste de los barrios bajos. Íbamos a venderlos desde el principio, para que no perdamos tanto. Ok. La gente del pueblo estaba positivamente llena de curiosidad por lo que estaba haciendo Norman Ley Real Estate. No tuvieron que esperar demasiado para echar un vistazo a lo que estaba planeado para los barrios marginales. La empresa colocó carteles y tableros de sus planes para los barrios marginales poco después de finalizar la adquisición de toda el área. La ciudad prácticamente explotó con la noticia, especialmente cuando se reveló que la mayoría de los ricos y la élite de la ciudad ya habían comprado casas aún por construir. Claude no podía separarse de su trabajo. Afortunadamente, su madre se había recuperado y se hizo cargo de la administración de la casa, por lo que él podía concentrarse en otras cosas además de cocinar, limpiar y lavar. También había llevado a la empresa a un punto en el que no tenía que participar demasiado activamente. Había dejado que Rodan lo dirigiera en su lugar y había contratado a Kefnie como su secretaria. Una cuarta parte de la ciudad ahora pertenecía a Norman Ley Real Estate, y pronto los nuevos edificios comenzaron a surgir como hongos. En cambio, Claude se centró en encontrar personas más talentosas que pudiera contratar para ocupar varios puestos en la empresa.
El mes pasó como un relámpago mientras la tripulación reelaboraba la mayor parte de la ciudad y el quinto mes amaneció. Con él, Huelicro vino de visita. El joven no desperdició palabras, colocó su espada ceremonial corta en las manos de Claude antes incluso de saludarlo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Claude. Huelicro amaba esta espada en particular. Casi nunca se separó de él. Tengo que irme, suspiró su amigo. ¿Por qué? Tengo que ir a la capital. Mi padre ofendió al alcalde Robert, y nos ha estado echando contra Butcherville y sus matones. Mi padre sabe que no tengo futuro en la ciudad mientras ese bastardo se siente en el asiento del alcalde, así que escribió un viejo comandante suyo sobre nuestra situación y aseguró mi alistamiento en la antigua unidad de mi padre. Todos nos vamos a la capital mañana cuando lleguen nuestros pasaportes. Vine para despedirme. Claude no supo qué decir. Sabía que el padre de Huelicro había ofendido al alcalde cuando se negó a seguir sus planes en lo que respecta a la guarnición, pero pensó que la cuenta se habría saldado cuando Kubrick fue excluido de la guarnición. No pensó que seguirían causándole problemas después, pero Huelicro explicó que habían seguido acosando a su padre cada vez que iba a la ciudad a vender su pesca, a menudo confiscando todo por algún tecnicismo o una acusación descaradamente falsa. La bombilla de Claude se encendió y finalmente entendió por qué el hombre no había aceptado su oferta de inversión. Ya no quería tener nada que ver con Whitestad, especialmente no con ningún negocio en la ciudad, ya que se iría y también se mudaría tan lejos. Debo felicitarte, dijo alegremente Claude, aunque sus ojos delataban su melancolía. Borcal también se había ido, e irónicamente también para el ejército, y Erickson lo había rechazado por completo. Ahora Huelicro también se marchaba. ¿Toda tu familia se va?, preguntó Claude. Sí. El viejo comandante que escribió mi papá también le consiguió un trabajo como guardaespaldas para uno de los nobles que conoce. La paga es buena, y ya no tendremos problemas con ese bastardo alcalde, así que nos vamos todos. No para mencionar que papá espera que con un grupo más grande de hombres pueda encontrar un marido para mi hermana. Claude quería darle algo a Huelicro a cambio de su preciosa espada, pero no pudo encontrar nada. ¿Cuándo te vas? Te enviaré, no es necesario, nos vamos a primera hora mañana por la mañana. Ya hicimos las maletas. Ni siquiera pasaremos por la ciudad. Escribiré una vez que me establezca. No te atrevas a responder. Huelicro esbozó una sonrisa. Pasó un largo momento, luego le dio a Claude un fuerte abrazo de oso y se fue. Claude lo envió tan lejos como le permitió, luego fue y recogió a su hermana antes de regresar a casa. Su madre mencionó sus problemas al intentar ir a la ciudad a comprar una vez más durante la cena. Claude se había ido con el único carruaje que tenían durante todo el día. Tenían otro en la finca, pero pertenecía a los Sioris, y ahora lo usaban todo el tiempo gracias a que una vez más tenían que administrar la finca por su cuenta. Claude decidió comprarles otro carruaje en algún momento. Rodan no se había instalado en la finca, sino que había optado por vivir en una de las mejores casas que la empresa había adquirido en la ciudad. Iré a buscar un carruaje mañana, decidió Claude, haré que los carpinteros y constructores vengan a construirnos un cobertizo más tarde también. Claude apareció en su estudio por primera vez en mucho tiempo después de que todos se hubieran acostado a dormir. Su progreso con la magia y la medicina herbal casi se había detenido desde que su familia se había mudado. Al menos finalmente se había ocupado de lo peor del trabajo en lo que respecta a la empresa. Rodan podía manejar la mayor parte de lo que quedaba. Escuchó un golpe en la puerta y la abrió para encontrar a su hermana, pálida, detrás de ella. ¿Por qué no estás dormido todavía? ¿No tienes escuela mañana?, preguntó, una sonrisa amistosa e involuntaria floreciendo en su rostro. Mañana domingo, respondió ella. Ah, los ojos de Claude se desviaron hacia sus manos, donde la vio agarrando el libro de cocina. Oh, ahí está. Me preguntaba a dónde se había ido. Cogió el libro, pero Angelina dio un paso atrás y apretó el libro con fuerza contra su pecho. Ahí, hay palabras azules escritas en él, murmuró. Capítulo 160. Angelina quiere aprender magia. Angelina prácticamente susurraba, como si temiera que alguien pudiera escuchar. A pesar de eso, sus palabras tronaron en los oídos de Claude. Dio media vuelta y casi gritó. «Usted, también puedes ver el texto azul de Ancientez». Su hermana pequeña saltó y su mandíbula golpeó el suelo. Se recuperó un momento después y abrazó el libro con más fuerza. Claude se arrodilló frente a ella y habló con suavidad. «¿Cómo lo hiciste? Te me dejaste el libro. No pude dormir una noche, así que comencé a leerlo.
Después de un par de páginas, comencé a ver que aparecían palabras de color azul oscuro. Se parecen al EZ antiguo que estamos aprendiendo en la escuela. Espera, ¿cómo supiste que es el antiguo EZ? Claude sonrió medio incómodo a su hermana pequeña. Ella era tan ingeniosa y talentosa como él cuando se trataba de magia, se dio cuenta. Solo las personas que pueden convertirse en magos pueden ver estas palabras, susurró Claude, acariciando la cabeza de su hermana pequeña. Se agarró la boca con una mano para tragarse el grito ahogado, pero sus palabras se entrecortaron entre sus dedos y llegaron a los oídos de Claude. Gus, esas personas malvadas de los libros que visten túnicas negras y máscaras blancas. Las que hacen cosas malas y secuestran princesas. Claude tuvo que admitir que cuando se trataba de leer historias locas, su hermana lo golpeaba. Lo único que esos personajes tenían en común con los magos reales era que ambos usaban magia, aunque de tipos completamente diferentes. Los personajes eran más payasos que magos. Además de la pregunta de dónde estaban todas estas princesas supuestamente secuestradas y rescatadas, dudaba que un mago secuestrara a una princesa y luego no hiciera nada con ella, a menudo durante meses, a veces durante años, mientras el héroe buscaba rescatarla. No creas en las historias inventadas. No todos los magos son malvados. Son personas como el resto de nosotros. Algunos son buenos y otros son malos. Pero ¿cómo lo sabes? La chica presionó, todos los que conozco dicen que son malvados. ¿Has visto a un mago antes? Bueno, nadie saldría a la calle con una máscara blanca y una túnica negra. Jaja, incluso los magos no serían tan estúpidos como para hacer eso. La mayoría de ellos viven como personas normales. Son como tú y yo, necesitan comer, dormir, trabajar, comprar ropa, etc. Si no te mostrara magia, nunca sabrás que son magos. Ella exhaló un suspiro de alivio. Pero dijiste que tenía talento para la magia, ¿me convertiré en un mago malvado? Estoy realmente asustado. Le acarició la cara con suavidad. ¿De qué tienes miedo? No te convertirás en un mago solo porque tienes algo de talento para la magia. No tienes que hacerlo. Tener talento es solo el primer paso. Después de eso, tendrás que entrenar duro para meditar. Tienes que soportar la soledad y vivir una vida en secreto, sin contarle a nadie sobre tu entrenamiento. Y solo podrás usar algunos hechizos básicos después de convertirte en un mago rúnico de primer rango. Solo entonces podrás ser considerado uno de ellos. ¿Por qué sabes tanto? Claude abrió la mano y una bola blanca y brillante apareció sobre su palma. Hermoso, susurró su hermana, mirando la pelota como una polilla atraída por una llama. ¿No se suponía que debía sorprenderse al ver la magia? Ella debería estar asustada por lo menos. Tenía que evitar que despertara a su madre y a su hermano. ¿Cómo funcionaba la mente de las mujeres? ¿Por qué prestaron atención a si algo era bonito o no? ¿No era solo una bola blanca? No había nada sorprendente en ello. Claude había olvidado la expresión de sorpresa que le había mostrado a María cuando ella usó por primera vez el mismo hechizo frente a él. No lo había hecho mucho mejor que su hermana. La bola se elevó lentamente hasta el techo e iluminó todo el techo. Se quedó mirando la pelota durante un buen rato y finalmente miró hacia otro lado con satisfacción. Eso es genial. Es tan brillante. Ya no tenemos que usar velas. Bueno, al menos, lo primero que tiene en mente es cómo ahorrar costos para nuestra familia. Realmente la criamos bien. ¿Por qué sabes magia? Él se encogió de hombros. Soy un mago. En realidad, Lady María me enseñó este hechizo. Ella también es un mago. Por eso ha sido tan generosa contigo. No es tan simple, Anna. Los magos no siempre son amigables entre sí. Siéntate. Te contaré un poco más. Su hermana no sabía que la verdadera razón por la que María le dio todas esas propiedades fue porque él le dio los diagramas de formación de los 4 hechizos prohibidos. Aprendí que tenía un talento para la magia también del libro de cocina. Traduje el texto y encontré una pista que me permitió comenzar a entrenar magia. Conocí a Lady María gracias a una coincidencia. Le salvé la vida con magia, que ella ha notado ya que ella también es una maga. Claude se rió entre dientes. Estaba pensando en matarla para mantener mi secreto. Si la gente se diera cuenta de que soy un mago, se acabaría para mí. No estoy dispuesto a que me atrapen y me acusen de ser un mago malvado. Poco sabía yo eso, ella también era una y vio a través de mí de inmediato y me invitó a su residencia como huésped. Fue entonces cuando me mostró los hechizos que aprendió. Mira, ese es uno de ellos. Señaló la bola de luz blanca flotante y continuó.
Estoy muy agradecido con Lady María. Aunque ella no es del mismo tipo de maga que yo, ella me guió en muchas cosas importantes después de que nos conocimos. Tuve suerte de que la primera maga que conocí fue ella. No tenía motivos ocultos ni malas intenciones. Hizo todo lo posible por ayudarme haciéndome el supervisor de la madera para que nadie perturbara mi entrenamiento mágico. Entonces Claude suspiró. Ana, no estás equivocada en cierto sentido. Algunos magos también son malvados. El segundo mago que conocí fue así. Quería robarme y robar los preciosos materiales mágicos que acabo de comprar. Luchamos por nuestras vidas y yo fue el último en pie. Por eso confío tanto en Lady María. Si hubiera tenido malas intenciones conmigo en ese entonces, habría perdido la vida hace mucho tiempo. Los ojos de la niña se abrieron como si le estuvieran contando los relatos épicos de las 1001 noches. Que su hermano fuera en realidad un mago probablemente fue un shock demasiado grande para que su joven mente lo soportara. Pero cuando miró la bola de luz, pensó, qué hermosa, entonces la magia también puede ser tan bonita. Ana, ¿crees que soy malvada? Preguntó Claude. Ella sacudió su cabeza. Claude era actualmente el pariente en el que más confiaba. Incluso si fuera un mago, no importaría. Él no era malo en lo que a ella respectaba. Oh, por cierto, ¿le enseñaste a alguien el libro de cocina? ¿Le dijiste a alguien que puedes ver el texto azul del antiguo Eza adentro? No. La primera vez que lo vi, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Fue solo más tarde que realmente vi el cambio. Después de mirarlo el tiempo suficiente, las palabras aparecerían y no era un sueño. Yo se lo mostró a Bloke, pero él dijo que le estaba mintiendo y que incluso quería romper el libro de cocina en pedazos. Así que lo retiré, no se lo dije a nadie más. Claude le acarició el cabello una vez más. Nunca le cuentes a nadie sobre esto en el futuro. Tampoco dejes que nadie sepa que tienes talento mágico. Esto no es algo bueno. Si te descubren, sucederán muchas cosas malas. Al igual que tus compañeros de clase, todos están miedo a los magos. Oh, y debes mantener mi condición de mago como un secreto también, ¿de acuerdo? Ni siquiera puedes decírselo a mamá o Bloke. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió con certeza. No te preocupes, no diré nada. Jaja, muy bien. Recuerda, esto es un secreto entre nosotros dos. Nadie más que nosotros puede saberlo. Está bien, se está haciendo tarde, así que deberías ir a dormir un poco. Tarareó su acuerdo y se dirigió a la puerta. Pero justo antes de abrirlo, se volvió. ¿Puedo aprender magia también? Quiero convertirme en un mago como tú. Claude se acercó y se inclinó para mirar sus grandes ojos llenos de inocencia. Ana, tienes que pensar en esto correctamente. Convertirse en un mago no es algo de lo que valga la pena jactarse. De hecho, sería mejor que nadie lo supiera, al igual que no sabías que yo era uno en ese entonces. Quizás tengas poderes que la gente normal no tiene si te conviertes en un mago, pero de manera similar, tendrás que enfrentar los riesgos que conllevan esos poderes. Tu vida podría incluso estar en peligro. Señaló la bola de luz. La magia no es solo para mostrar. Puede ser peligrosa y costar vidas también. Si estás seguro de que quieres convertirte en un mago, entonces tendrás que prepararte y entrenar mucho y duro. No vas a tener éxito de la noche a la mañana. Es tampoco algo tan simple como entrenar. Te daré 3 días para que lo pienses bien. Si realmente quieres convertirte en un mago, te enseñaré todo lo que sé, ¿entendido? Tarareó de nuevo, esta vez con un tono más bajo, antes de irse. Claude perdió todo interés en realizar experimentos alquímicos. Se sentó en el sofá y escuchó los pasos rítmicos de Angelina mientras subía las escaleras, antes de suspirar. La despedida de Wellicro durante la tarde le dio un mal augurio. Sintió que pronto llegaría el momento de irse de Whitestack. Si bien realmente no le importaba a dónde lo enviarían, su madre y sus hermanos eran personas a las que no podía dejar ir. Eran su familia en este mundo completamente extraño, su carne y sangre. Si es posible, no querría servir en el ejército. Sin embargo, no era más que un campesino común que no podría escapar al destino de ser arrastrado al frente y utilizado como carne de cañón. A pesar de que se había convertido en un mago, no tenía ningún poder para ir en contra de los decretos del reino. Si la historia era una rueda que avanzaba, Claude sintió que él sería la hormiga delante de esa rueda. Fácilmente sería aplastado por su peso sobre su espalda. Fue ese sentimiento de aprensión lo que hizo que Claude le revelara su identidad como mago a su hermana. El talento de Angelina para la magia fue una sorpresa sin duda.
Quizás de esa manera, ella podría proteger a la casa con sus nuevos poderes después de que él se fuera. Parecía que Angelina no necesitó 3 días para pensar en ello. Durante la misma hora al día siguiente, llamó a su estudio y entró con los ojos más decididos que nunca. Claude, he decidido que quiero convertirme en un mago como tú. Fin del capítulo.